¿Desde dónde me estás viendo ahora? Tal vez sea medianoche, tal vez en el silencio del amanecer, o tal vez al final de un día largo y aún mantienes un espíritu curioso. Donde sea que te encuentres, ten por seguro que estás en el lugar correcto. Vamos, atenúa las luces. Baja un poco el brillo de la pantalla. Deja que tus ojos descansen. Aparta por un momento el ruido del mundo moderno, sus notificaciones y su prisa. Porque esta noche no solo verás un video. Este es el rincón silencioso de Internet. Viaje de la conciencia. Un lugar de reunión alrededor del fuego donde se vuelven a contar los secretos que la humanidad ha olvidado. Ralentizamos nuestros pasos. Escuchamos el significado de los símbolos. Y comenzamos nuestra historia bajo la luz temblorosa de un fuego imaginario. Siéntate, respira profundo. Esto no es solo un video. Es un ritual que se abre a la ventana donde nuestro espíritu cobra vida, donde la humanidad se susurra en la oscuridad. Si quieres que este viaje continúe, un me gusta o una suscripción es una valiosa contribución a esta amistad silenciosa que construimos aquí. Sin presión, sin prisa. El algoritmo ya no me importa. Solo un toque que viene del corazón. Esto es muy valioso para mí. Si estás listo, comencemos ahora. Esta noche, junto contigo, exploraremos durante casi 100 minutos esa línea delicada donde se cruzan los sueños y la realidad. A través de 12 capítulos profundos, a la luz del fuego, descenderás a las profundidades de tu propia alma. ¿Por qué algunas personas realizan sus sueños mientras otras solo viven soñando? ¿Por qué algunos descubren sus propios poderes mientras otros se sienten impotentes? Estas preguntas serán respondidas esta noche. Cada palabra que encuentres fue elegida para despertar el poder oculto dentro de ti. Verás los puntos donde el conocimiento antiguo se encuentra con la vida moderna. Comprenderás cómo se puede revelar el potencial que permanece oculto en las profundidades de tu mente. Esto no es solo motivación, es transformación espiritual completa. ¿Estás listo para un viaje de casi 2 horas que cambiará tu percepción para siempre? Porque este viaje te acercará a ti mismo como nunca antes. ¿Puedes escuchar el crepitar del fuego? Este sonido ha sido el fiel compañero de los pensamientos más profundos de la humanidad durante miles de años. En esas noches oscuras cuando los primeros humanos se reunían alrededor del fuego, no solo buscaban calor, buscaban un centro sagrado para escuchar la voz de sus almas, para explorar las profundidades infinitas de su mundo interior. Tú también estás ahora en ese mismo centro ancestral. Esto no es casualidad, nunca lo es. Alcanzar tus sueños. ¿No suena esta frase terriblemente simple? Como si hubiera una fórmula mágica, como si hubiera una receta universal que todos deberíamos seguir. Pero la verdad más cruda y honesta es que la mayoría de las personas ni siquiera saben lo que realmente son sus sueños auténticos. En la despiadada carrera sin fin de la vida cotidiana moderna, hemos olvidado completamente cómo escuchar nuestros verdaderos deseos más íntimos. Hemos llegado a creer que las expectativas ajenas, lo que la sociedad implacablemente impone, lo que nuestro entorno cultural nos fuerza a aceptar, son en realidad nuestros propios sueños genuinos. Esta noche especial, desenredaremos paso a paso esa gran confusión mental y emocional que nos ha mantenido prisioneros durante años. A la luz temblorosa y sagrada del fuego, aprenderás de nuevo a escuchar tu verdadera voz interior. Esa voz que ha estado susurrando durante años pero que has estado ignorando sistemáticamente. Porque los sueños no son simplemente pensamientos pasajeros o fantasías escapistas, son el lenguaje más puro y directo de tu alma inmortal. Y cada alma individual tiene su propio lenguaje único, su propia frecuencia especial, su propio código secreto que necesita ser descifrado. Ahora cierra los ojos muy lentamente como si fueras a entrar en un sueño profundo. Respira profundo, muy profundo, llenando completamente tus pulmones. Ahora exhala lentamente, liberando todas las tensiones acumuladas. Escucha el sonido rítmico y constante de tu corazón latiendo. ¿Late demasiado rápido ahora mismo? Cálmalo conscientemente, es tu derecho y tu poder. Este momento presente es completamente tuyo, nadie puede quitártelo. Esta respiración consciente es completamente tuya, es tu conexión directa con la vida. Y ahora mismo, en este preciso minuto, te has reunido alrededor de este cálido fuego ancestral con una intención profunda. Esto definitivamente no es casualidad. Nada en este universo interconectado es realmente casualidad cuando lo observamos desde la perspectiva correcta. Elegiste venir aquí esta noche de manera completamente consciente porque hay una búsqueda profunda ahí, urgente ardiendo dentro de ti. Un sentimiento persistente de vacío existencial, un deseo casi desesperado de completitud espiritual, tal vez la necesidad urgente de un alma profundamente cansada que necesita descansar y renovarse. Yo también conozco muy bien esa fatiga del alma, esa sensación de estar perdido en un laberinto sin salida aparente. Es esa experiencia de siempre girar en el mismo círculo estrecho y claustrofóbico,
siempre repitiendo las mismas rutinas mecánicas y sin sentido, viendo cómo la vida pasa rápidamente como un río que no puedes detener, siendo solo un espectador completamente pasivo de tu propia existencia. Es esa horrible sensación de sentir tu propia vida como si estuvieras viendo una película aburrida en la cual no tienes ningún control. El papel principal no está contigo, no eres el protagonista de tu propia historia. Estás sentado en la incómoda butaca del espectador, observando en completo silencio cómo otros viven la vida que tú deberías estar viviendo. Pero esta noche transformadora, esa situación limitante comenzará a cambiar radical y permanentemente. Las llamas naranjas y doradas del fuego se elevan majestuosamente hacia el cielo nocturno. Luego descienden suave y grácilmente, como una danza eterna y hipnótica. Igual que la vida misma en todas sus manifestaciones. Igual que nuestra respiración natural y automática. Igual que los latidos constantes de nuestro corazón que nunca descansa. Igual que nuestros estados emocionales que cambian como las mareas del océano. Dentro de este ritmo natural y universal que gobierna toda la existencia, necesitamos darnos cuenta urgentemente de que nuestros sueños más profundos también tienen su propio ritmo complejo y misterioso. Algunos días arden con una fuerza volcánica dentro de nosotros, llenándonos de energía y propósito. Algunos días esperan silenciosa y pacientemente como brasas ocultas bajo las cenizas, conservando su poder para el momento perfecto. Pero nunca se extinguen completamente. Esto es una verdad absoluta. No se extinguen jamás porque vienen del lugar más profundo, más protegido y más sagrado del alma humana. Lo que viene de ese lugar divino nunca muere, solo espera pacientemente el momento perfecto para manifestarse. Espera el momento kármico adecuado, espera la oportunidad cósmica precisa, espera ese momento sagrado de coraje absoluto. Espera ese primer paso crítico y transformador que cambiará todo para siempre. ¿Dónde te sientes ubicado exactamente ahora mismo en relación a tus sueños más profundos? ¿Estás parado justo al lado de ellos, sintiendo su calor y su llamado? ¿O te sientes muy lejos de ellos, como si estuvieras observándolos a través de un telescopio desde otra galaxia? Tal vez nunca hayas pensado en esta pregunta tan fundamental de esta manera tan abierta y directa hasta este momento. Tal vez cada noche cuando tu cabeza toca la almohada, luchas durante horas interminables con exactamente esta pregunta torturante, pero nunca has logrado tomar una acción real y concreta hacia ellos. En ambos casos, y en cualquier punto intermedio donde te encuentres, no hay absolutamente ningún problema. No hay juicio aquí, no hay crítica, no hay presión, porque durante esta larga, profunda y transformadora noche, aprenderás paso a paso, con paciencia infinita, exactamente desde dónde y cómo comenzar tu verdadero camino hacia la realización de tus sueños. El primer paso fundamental en cualquier cambio real y permanente es siempre, sin excepción, aceptar completamente tu situación actual tal como es en este momento. Sin juzgar brutalmente, sin culparte despiadadamente por errores del pasado, sin castigarte por tiempo perdido, solo ver con claridad total y aceptar con amor incondicional tu punto de partida. En la luz amarilla temblorosa y mágica del fuego, todo se ve mucho más claro y nítido. Todas las ilusiones se desvanecen y la verdad emerge naturalmente. ¿Sabías que en las civilizaciones más antiguas de la humanidad, el fuego era considerado absolutamente sagrado? Era reverenciado como el regalo más valioso y poderoso de los dioses a la humanidad, el símbolo más puro y potente del alma inmortal. La mitología griega nos cuenta que Prometeo fue condenado a un castigo eterno, lleno de sufrimiento inimaginable, por robar ese fuego sagrado del monte Olimpo y traerlo generosamente a los mortales. ¿Por qué un castigo tan severo? Porque el fuego no representaba solo luz física simple y calor material básico. El fuego era la representación viviente de la energía más poderosa y efectiva de la transformación radical del ser. Era como el fuego sagrado de procesamiento de los antiguos alquimistas medievales, ese fuego místico que tenía el poder sobrenatural de convertir la materia prima más básica en oro puro y brillante. Tú también estás ahora justo en la presencia pacífica pero tremendamente poderosa de ese fuego ancestral transformador. Y tú también, inevitablemente, al amanecer de esta noche especial, te habrás transformado radical y permanentemente. Esto es ahora una realidad cósmica inevitable, una promesa del universo mismo. Este proceso profundo de transformación espiritual puede no ser completamente indoloro y fácil. Debemos ser completamente honestos sobre esto. Porque toda transformación genuina, real y permanente necesariamente requiere la muerte simbólica, pero muy real de tu viejo yo limitado. Requiere la muerte consciente de viejas creencias restrictivas que te han estado saboteando, de viejos miedos irracionales y paralizantes que te han mantenido pequeño, de viejos límites artificiales, estrechos y completamente innecesarios que otros te impusieron.
Pero no temas en absoluto este proceso natural de muerte y renacimiento. No huyas de esta experiencia transformadora, porque cada muerte auténtica, al mismo tiempo, abre completamente la puerta dorada del renacimiento espiritual. El fuego sagrado ilumina brillantemente mientras quema y purifica también al mismo tiempo. Los dos aspectos son inseparables, los dos nunca se separan en la realidad. Los dos forman un todo perfecto y necesario en el gran plan cósmico de la evolución del alma. ¿Cómo te sientes exactamente ahora mismo, en este momento presente? ¿Tal vez un poco inquieto e incierto? ¿Tal vez sintiendo una curiosidad profunda y magnética? ¿Tal vez una esperanza tímida pero creciente? ¿Tal vez un miedo ancestral e irracional? ¿O tal vez todos estos sentimientos aparentemente contradictorios están mezclados de manera confusa en tu pecho? Esta es una situación extremadamente normal, natural y completamente esperada. No significa que estés haciendo algo mal, porque tu alma sabia ya siente claramente que finalmente ha llegado el momento destinado del gran cambio que has estado esperando subconscientemente durante años. Aunque tu cuerpo físico aún no lo entienda completamente, aunque tu mente lógica y analítica aún no pueda comprenderlo racionalmente, tu alma eterna ya sabe todo lo que necesita saber. El alma es siempre la primera en percibir las grandes transiciones. El alma es la única dimensión de tu existencia que puede moverse libremente antes del tiempo lineal. El alma es el único poder interno que puede percibir proféticamente de antemano muchas realidades ocultas que la mente consciente aún no puede entender o procesar. ¿Puedes ver formas misteriosas y cambiantes entre las brasas rojas y pulsantes del fuego ahora mismo? Mira más profundamente, con ojos suaves y receptivos. A veces aparecen rostros completamente familiares de personas que amas. A veces, paisajes impresionantes que nunca has visitado físicamente, pero que de alguna manera te resultan extrañamente familiares y nostálgicos. Y a veces, formas completamente abstractas y geométricas, pero que sacuden y despiertan algo muy profundo en tu alma dormida. En la antigüedad clásica, las personas más sabias y desarrolladas espiritualmente llamaban a este fenómeno el arte sagrado de la profecía divina. Pasaban horas, a veces días enteros, tratando de ver sus futuros potenciales, sus destinos kármicos, sus caminos de vida más elevados mirando fijamente al fuego sagrado durante largos periodos de meditación profunda. Pero el secreto más profundo y oculto del asunto era exactamente este. El fuego en realidad no mostraba eventos específicos del futuro como una película predeterminada, sino que revelaba el potencial ilimitado que dormía en su interior. Susurraba silenciosa pero increíblemente efectivamente al alma receptiva qué poderes sobrehumanos dormían dentro de cada ser. ¿Qué milagros eran realmente posibles cuando se alineaban las condiciones correctas? ¿Puedes sentir ese potencial absolutamente tremendo, ilimitado e inexplorado pulsando dentro de ti ahora mismo? ¿Puedes percibir ese gran poder profundo y ancestral que ha estado durmiendo pacientemente en las profundidades de tu ser? El poder real y tangible de alcanzar cualquier sueño auténtico, de crear la vida exacta que tu corazón más desea desde cero absoluto, realmente existe en cada ser humano sin excepción. Pero desafortunadamente, la gran mayoría de las personas no tienen la menor idea de cómo despertar este poder, cómo activarlo, cómo canalizarlo constructivamente, cómo ponerlo en acción efectiva en el mundo material. O peor aún, muchas personas nunca se atreven siquiera a intentar despertarlo porque tienen un terror profundo al poder auténtico. Porque ser realmente poderoso en el sentido más elevado significa al mismo tiempo ser completamente, totalmente, absolutamente responsable. Significa asumir la plena responsabilidad consciente de tu propia vida, de todas tus decisiones pasadas y futuras, de todos tus resultados sin excepción. Y esta responsabilidad total puede ser bastante aterradora y abrumadora para la mayoría de las personas que han sido condicionadas a la dependencia. La inmensa mayoría de las personas encuentran mucho más fácil, más cómodo y más seguro emocionalmente culpar constantemente a otros por su situación. Prefieren culpar a circunstancias externas negativas, a malos momentos históricos, a oportunidades perdidas o faltantes, a mala suerte persistente, a la economía, al gobierno, a sus padres, a su educación, a su ciudad, a su país, a cualquier cosa excepto a sí mismos. Porque este enfoque de víctima perpetua es mucho más fácil psicológicamente y mucho más seguro emocionalmente que asumir responsabilidad total. Porque esta mentalidad de víctima proporciona una excusa perfecta y socialmente aceptable para no hacer absolutamente nada productivo, para no tomar ningún riesgo real, para no salir jamás de su zona de comodidad limitante. Pero tú elegiste algo diferente. Tú viniste aquí esta noche especial. Tú tomaste la decisión consciente de sentarte en la cabecera cálida, iluminada y sagrada de este fuego transformador. Esto significa algo muy profundo sobre tu carácter. Esto significa que eres fundamentalmente diferente de la masa.
Esto significa que ya no te contentas con excusas vacías, con justificaciones patéticas, con explicaciones sin sentido que te mantienen pequeño y limitado. Al final de esta noche larga, profunda y completamente transformadora, serás radical y permanentemente diferente. Seguirás siendo esencialmente el mismo tú auténtico, pero será una versión mucho más poderosa, mucho más consciente, mucho más despierta, mucho más valiente y mucho más libre de quien eres ahora. Porque finalmente te encontrarás cara a cara, sin velos ni ilusiones, con tu verdadero poder interno ilimitado. Ese poder tremendo y sobrenatural siempre había estado exactamente allí, esperando pacientemente durante años, tal vez décadas. Solo esperaba ser notado conscientemente, ser visto con claridad, ser reconocido con gratitud, ser activado con intención, ser puesto en acción transformadora en el mundo físico. Exactamente igual que el fuego esperando como un potencial completamente oculto dentro de la madera seca. Absolutamente nadie puede notar su existencia latente hasta que se produce esa chispa inicial crítica. Pero en ese momento absolutamente mágico, cuando se enciende esa primera chispa transformadora, todo en tu realidad cambia radical e irreversiblemente. Toda la atmósfera energética cambia completamente. Toda tu vibración personal se eleva dramáticamente. Todas las posibilidades se expanden infinitamente. Todas las limitaciones artificiales se desvanecen como humo. ¿Estás realmente, verdaderamente listo para encender esa chispa vital y transformadora ahora mismo? Esta es una pregunta que requiere una respuesta completamente honesta desde lo más profundo de tu corazón. Porque una vez que entres conscientemente en este camino sagrado de despertar, ya no hay absolutamente ninguna vuelta atrás posible. Una vez que veas con total claridad tu verdadero poder interno, tu potencial absolutamente ilimitado, tu naturaleza divina auténtica, ya no puedes seguir viviendo pequeño como lo hacías antes. Ya no puedes seguir sintiéndote limitado, indefenso o víctima como antes. Ya no puedes seguir jugando al juego patético de la mediocridad autoimpuesta, porque en ese momento crítico de despertar habrás visto y experimentado directamente la mayor verdad de toda la existencia. Y esa verdad universal es exactamente esta. Tú eres mucho, infinitamente más poderoso de lo que jamás has imaginado. Eres un ser divino disfrazado de humano, mucho más poderoso de lo que crees sobre ti mismo, de lo que tu mente condicionada puede imaginar, de lo que incluso has visto en tus sueños más atrevidos y visionarios. El fuego sagrado ahora parece estar ardiendo significativamente más alto y brillante para mis ojos, como si sintiera y respondiera directamente a tu creciente determinación interna, a tu intención fortalecida y cristalizada, a tu enfoque profundizado y purificado, y le estuviera haciendo eco de manera perfectamente sincronizada. En la antigüedad, los grandes sabios y místicos de todas las tradiciones decían unánimemente que el fuego es el espejo más perfecto y preciso del alma humana. Si tu alma se fortalece y se eleva, el fuego también se fortalece y se eleva en respuesta. Si tu alma se debilita o se contrae, el fuego también se debilita y se contrae reflejando tu estado interno. Ahora mira muy cuidadosa y contemplativamente a ese fuego sagrado que tenemos ante nosotros. Obsérvalo sin prisa, con total presencia. ¿Cómo está ardiendo exactamente en este momento? ¿Fuerte y vigoroso o débil y vacilante? ¿Tembloroso e incierto o tranquilo y estable? ¿Rápido y errático o lento y contemplativo? ¿Estable y predecible o variable y dinámico? Esa observación directa es exactamente el reflejo más perfecto, más honesto y más preciso de tu estado espiritual actual en este momento presente. El fuego ha crecido, ¿puedes sentirlo? No solo en altura, sino en intensidad, en presencia, en esa cualidad casi magnética que tienen las cosas verdaderamente sagradas. Y es que algo fundamental ha cambiado en ti durante estos primeros minutos juntos. Algo que tu mente racional aún no puede nombrar, pero que tu alma reconoce instantáneamente. Es el inicio del despertar. Ese proceso misterioso y poderoso que los antiguos místicos describían como el retorno del alma a su estado original de conocimiento y poder. Durante años, tal vez décadas, has estado viviendo en una especie de sueño colectivo. Un sueño donde creías que eras pequeño, limitado, dependiente de circunstancias externas para tu felicidad y tu éxito. Un sueño donde habías olvidado tu verdadera naturaleza, tu conexión directa con el poder creativo del universo. Tu capacidad innata de manifestar realidades a través del simple pero profundo acto de alinear tu intención con tu acción. Pero los sueños, por muy convincentes que sean mientras los vivimos, eventualmente llega el momento de despertar. Y ese momento, querido viajero de la conciencia, es exactamente ahora. ¿Alguna vez has experimentado esos momentos extraños donde todo parece detenerse por un instante? Esos momentos donde el tiempo se vuelve elástico, donde sientes una conexión profunda con algo mucho más grande que tú,
donde por unos segundos todo cobra un sentido perfecto y cristalino, incluso las experiencias más difíciles de tu pasado. Los psicólogos llaman a esto experiencias cumbre, los místicos lo llaman momentos de gracia, los neurocientíficos hablan de estados alterados de conciencia. Pero más allá de las etiquetas académicas, lo que todos estos términos describen es lo mismo. Momentos donde el velo entre tu conciencia ordinaria y tu conciencia expandida se vuelve transparente. En esos momentos preciosos y reveladores, no eres la misma persona que eras un segundo antes. De repente tienes acceso a una perspectiva mucho más amplia, a una comprensión mucho más profunda, a una sensación de poder y propósito que normalmente permanece oculta bajo las preocupaciones cotidianas. Es como si fueras un actor que de repente recordara que está actuando en una obra, o como si fueras un soñador que se vuelve lúcido dentro del sueño y se da cuenta de que puede cambiar la narrativa a voluntad. Estos momentos no son accidentes cósmicos o casualidades neurológicas. Son recordatorios, pistas, invitaciones de tu ser más elevado para que recuerdes quién eres realmente más allá de todas las historias limitantes que has aceptado sobre ti mismo. Son ventanas que se abren momentáneamente para mostrarte la vista desde la cima de la montaña, para que sepas que hay mucho más allá del valle estrecho donde has estado viviendo. El problema es que la mayoría de las personas, cuando tienen estas experiencias, las descartan rápidamente. Las clasifican como raras, imposibles de repetir, demasiado buenas para ser verdad. Regresan a su conciencia ordinaria y deciden que esos momentos fueron solo fantasías, ilusiones, productos de su imaginación hiperactiva. Es como si tuvieran miedo de la grandeza que vislumbraron en ellos mismos. Pero tú estás aquí, lo que significa que hay algo en ti que se niega a descartar esas experiencias. Hay una parte de ti que sabe, que recuerda, que mantiene viva la esperanza de que tal vez, solo tal vez, esa versión expandida de ti no era una ilusión. Tal vez era un adelanto, una prueba, un recordatorio de tu verdadero potencial, esperando ser reclamado completamente. Las tradiciones espirituales más profundas de la humanidad han desarrollado métodos específicos para acceder a esos estados expandidos de manera consistente y consciente. Los sufíes tienen sus danzas giratorias, los budistas tienen sus meditaciones prolongadas, los chamanes tienen sus plantas maestras, los yogis tienen sus prácticas de respiración. Cada tradición ha encontrado su propio camino hacia el mismo destino. La expansión consciente de la identidad más allá de las limitaciones aparentes. Pero aquí está el secreto que muchas tradiciones no enfatizan lo suficiente. No necesitas años de práctica esotérica ni técnicas complicadas para comenzar a acceder a estos estados. El simple acto de reconocer que existen, de prestarles atención cuando aparecen, de tratarlos con respeto en lugar de descartarlos, ya es suficiente para comenzar a expandir tu acceso a ellos. Es como aprender a sintonizar una estación de radio que siempre ha estado transmitiendo, pero que nunca habías sabido cómo encontrar. Una vez que descubres la frecuencia correcta, puedes regresar a ella una y otra vez con mayor facilidad. Tu conciencia es como ese radio multibanda, capaz de sintonizar muchas más estaciones de las que normalmente exploras. La estación donde has estado sintonizado la mayor parte de tu vida es lo que podríamos llamar conciencia de supervivencia. En esta frecuencia todo se reduce a problemas que resolver, metas que alcanzar, amenazas que evitar, recursos que conseguir. Es una frecuencia muy útil para navegar las demandas básicas de la vida moderna, pero es solo una pequeña porción del espectro total disponible para ti. Existe otra estación, una que podríamos llamar conciencia creativa, donde en lugar de simplemente reaccionar a las circunstancias, comienzas a participar conscientemente en su creación. En esta frecuencia entiendes que no eres solo un producto de tu entorno, sino también un creador activo de tu experiencia. Aquí es donde nacen los sueños auténticos, donde se originan las visiones inspiradoras, donde sientes esa conexión magnética con posibilidades que aún no existen en tu realidad actual, pero que podrían existir, y hay una frecuencia aún más elevada, que los místicos han llamado conciencia unitaria o conciencia cósmica. En este estado, las barreras entre tú y el resto de la existencia se vuelven transparentes. Experimentas directamente tu interconexión con todo lo que existe. Desde esta perspectiva, realizar tus sueños no es un acto de ambición personal, sino de servicio cósmico. Es tu manera única de contribuir a la sinfonía evolutiva del universo. Ahora, no estoy sugiriendo que debas abandonar completamente la estación de supervivencia. Sigue siendo necesaria para manejar los aspectos prácticos de la vida. Lo que estoy sugiriendo es que comiences a explorar conscientemente las otras estaciones disponibles. Que comiences a pasar más tiempo sintonizado en frecuencias más elevadas, donde tienes acceso a recursos internos que ni siquiera sabías que existían. ¿Cómo se hace esto prácticamente?
Comienza por prestar más atención a esos momentos donde te sientes naturalmente elevado, inspirado, conectado. En lugar de dejarlos pasar como experiencias casuales, estúdialos. ¿Qué estabas haciendo? ¿En qué estabas pensando? ¿Cómo estaba tu cuerpo? ¿Cuál era la calidad de tu respiración? ¿Qué tipo de pensamientos estaban presentes o ausentes? La mayoría de las personas descubren que estos estados elevados tienen ciertos elementos en común. Están presentes en el momento, sin estar obsesionados con el pasado o ansiosos por el futuro. Están en un estado de apreciación o gratitud por algo, por pequeño que sea. Están sintiendo algún tipo de conexión, ya sea con la naturaleza, con otra persona, con una actividad creativa o con algo más grande que ellos mismos. Estos no son requisitos complicados. Son estados naturales que puedes cultivar conscientemente. Y mientras más tiempo pases en estos estados elevados, más fácil se vuelve acceder a ellos. Y más claridad tienes sobre cuáles son realmente tus sueños auténticos versus cuáles son simplemente reacciones a las expectativas externas. Porque aquí está algo crucial que debes entender. Tus sueños más auténticos solo pueden ser percibidos claramente desde estados elevados de conciencia. Desde estados contraídos de conciencia, solo puedes ver lo que falta, lo que está mal, lo que necesita ser arreglado. Desde estados expandidos, puedes ver lo que es posible, lo que quiere emerger, lo que está esperando ser creado a través de ti. Es como la diferencia entre mirar un paisaje desde el valle versus mirarlo desde la cima de la montaña. Desde el valle solo puedes ver los obstáculos inmediatos, los árboles que bloquean tu vista, los senderos que desaparecen en la maleza. Desde la cima puedes ver el paisaje completo, las múltiples rutas posibles, la belleza del territorio que quieres explorar. Tus sueños verdaderos son visiones desde la cima de la montaña. Son invitaciones de tu ser más elevado hacia territorios de experiencia que solo son visibles cuando tu conciencia está operando desde su capacidad total. Por eso es que tantas personas se sienten confundidas sobre lo que realmente quieren. Están tratando de tomar decisiones de vida desde estados de conciencia que no tienen acceso a la información necesaria. El fuego frente a nosotros representa precisamente esta elevación de conciencia. No es casualidad que todas las tradiciones espirituales hayan utilizado el fuego como símbolo central. El fuego transforma, purifica, eleva, ilumina. Pero también conecta la tierra con el cielo, lo material con lo espiritual, lo visible con lo invisible. Mientras permaneces en presencia de este fuego sagrado, algo en ti está siendo refinado. Las preocupaciones más densas se están disolviendo como cera bajo el calor, revelando la pureza de tu intención original. Los miedos que parecían tan sólidos e inmovibles están comenzando a mostrar su verdadera naturaleza. No son hechos sobre la realidad, sino historias que has estado contándote a ti mismo. Y en este proceso de purificación, tu verdadero poder está comenzando a emerger. No el poder sobre otros, no el poder para manipular circunstancias, sino el poder más fundamental de todos, el poder de elegir conscientemente desde qué estado de conciencia quieres vivir tu vida. El poder de sintonizar deliberadamente la frecuencia desde la cual quieres crear tu experiencia. ¿Escuchas eso? Ese sonido casi imperceptible que se mezcla con el crepitar del fuego. No es el viento de la noche, no es el ruido distante de la civilización, es el susurro de tu alma, finalmente encontrando espacio seguro para hablar después de años de silencio forzado. Después de décadas de vivir con el volumen de tu voz interior tan bajo que casi olvidaste que estaba ahí, tu alma está recordando cómo se siente tener voz, cómo se siente ser verdaderamente escuchada sin juicio ni interferencia. Has vivido tanto tiempo con esa radio mal sintonizada en tu interior, captando apenas fragmentos distorsionados, palabras sueltas sin contexto, melodías apenas audibles de lo que tu ser más profundo había estado tratando de comunicarte durante años. Pero ahora, en esta quietud sagrada que hemos creado juntos, en esta presencia consciente y receptiva, el dial interno está comenzando a afinarse con precisión. La estática está disminuyendo. La señal se está volviendo más clara. Tu alma tiene un lenguaje completamente diferente al de tu mente analítica y condicionada. Tu mente habla con palabras estructuradas, con conceptos lógicos, con análisis comparativos y juicios categóricos. Tu alma habla con sensaciones sutiles pero profundas, con impulsos inexplicables pero certeros, con esa certeza visceral que sientes en el centro del pecho, cuando algo está absolutamente alineado con tu verdad más profunda. Tu mente pregunta constantemente, ¿cómo? ¿Y cuándo? ¿Y es esto práctico? Tu alma simplemente sabe qué es auténtico para ti y por qué has venido a este mundo en este momento específico de la historia, y es precisamente ese por qué existencial lo que hemos estado ignorando sistemáticamente durante años. Hemos estado tan obsesionados con el cómo mecánico de la vida, que hemos perdido completamente el contacto vital con el por qué espiritual.
Nos preguntamos obsesivamente cómo conseguir más dinero, cómo alcanzar más éxito social, cómo impresionar a otros con nuestros logros, cómo encajar perfectamente en las expectativas culturales que nos han sido impuestas desde la infancia. Pero hemos dejado completamente de preguntarnos las preguntas esenciales. ¿Por qué realmente queremos vivir? ¿Por qué estamos aquí en este planeta en este momento específico? ¿Por qué ciertas actividades nos llenan de energía vital, mientras que otras nos dejan completamente vacíos y drenados? El porqué de tu alma no es el mismo que el porqué de tu mente racional. Tu mente puede darte razones lógicas perfectamente estructuradas, justificaciones racionales que suenan convincentes, explicaciones que quedan bien cuando las compartes con otros en conversaciones sociales. Pero el porqué de tu alma es mucho más profundo, mucho más visceral, mucho más verdadero y auténtico. Es algo que se siente más que se piensa. Es esa sensación misteriosa pero inconfundible que tienes cuando algo resuena perfectamente con la frecuencia más íntima de tu ser. Es como cuando escuchas una canción que te parece completamente nueva en la superficie, pero que de alguna manera inexplicable conoces desde siempre en las profundidades de tu corazón. Es como cuando conoces a alguien por primera vez y inmediatamente sientes que habías estado esperando subconscientemente ese encuentro toda tu vida sin siquiera saberlo conscientemente. Es como cuando ves un lugar por primera vez con tus ojos físicos, pero sientes profundamente en tu alma que has vuelto a casa. Después de un largo viaje por territorios extraños, esa resonancia profunda inconfundible es el lenguaje secreto de tu alma. Y tu sueño verdadero, tu propósito auténtico, siempre viene acompañado de esa resonancia característica. No es solo algo que quieres hacer superficialmente o tener materialmente. Es algo que te reconoce a nivel celular, algo que activa y despierta todas las partes dormidas de tu ser, algo que te hace sentir más vivo, más completo, más auténticamente tú mismo que cualquier otra cosa en todo el universo conocido. Pero aquí viene la parte más complicada de todo este proceso. El mundo exterior no siempre entiende ni valora ese lenguaje del alma. La sociedad moderna, con su enfoque obsesivo en la productividad, la competencia y la acumulación material, ha desarrollado una sordera colectiva hacia las frecuencias más sutiles de la experiencia humana. Es como si toda la civilización hubiera decidido valorar solo los instrumentos más ruidosos de la orquesta, ignorando completamente los instrumentos delicados que aportan la verdadera belleza y profundidad a la música. Cuando tratas de explicar a otros por qué cierta actividad te llama tan profundamente, por qué cierta visión te emociona hasta las lágrimas, por qué tienes esa certeza inexplicable sobre una dirección específica en tu vida, a menudo recibes miradas de confusión, comentarios sobre ser más realista, sugerencias para mantener los pies en la tierra. No es que estas personas tengan mala intención. Simplemente están operando desde una frecuencia diferente, una donde esas señales sutiles del alma no son audibles. Esto puede llevarte a dudar de tus propias percepciones. Puedes comenzar a pensar que tal vez estás imaginando cosas, que tal vez eres demasiado sensible, que tal vez deberías ignorar esos impulsos internos y enfocarte en cosas más prácticas. Es un proceso gradual pero devastador de desconexión de tu brújula interna más confiable. Pero déjame compartir contigo un secreto que los antiguos sabios conocían muy bien. La capacidad de percibir y seguir la guía de tu alma no es una debilidad o una fantasía romántica. Es una habilidad real, práctica y extremadamente valiosa. Es tu sistema de navegación interno más sofisticado, más preciso que cualquier GPS externo que podrías consultar. Tu alma tiene acceso a información que tu mente consciente no puede procesar. Puede percibir patrones que se extienden más allá de tu línea temporal personal. Puede sentir conexiones y sincronicidades que tu lógica no puede explicar. Puede detectar oportunidades que aún no son visibles en el mundo físico, pero que están comenzando a formarse en el plano de las posibilidades. Por eso es que las personas que aprenden a confiar en su guía interna a menudo parecen tener una suerte extraordinaria. No es suerte, es navegación precisa. Están sintonizados con frecuencias de información que les permiten estar en el lugar correcto en el momento correcto, conectarse con las personas adecuadas, tomar decisiones que se alinean con corrientes de cambio que aún no son obvias para otros, pero esta habilidad requiere práctica y sobre todo requiere valor. El valor de confiar en tu percepción interna incluso cuando no puede ser validada externamente. El valor de actuar basándote en impulsos que tu mente racional no puede justificar completamente. El valor de parecer diferente o poco convencional a los ojos de otros. Ese valor se cultiva gradualmente, como un músculo que se fortalece con el ejercicio regular. Comienzas con decisiones pequeñas, momentos donde eliges seguir tu intuición en lugar de la lógica pura. Tal vez es elegir un camino diferente a casa porque algo dentro de ti dice, ve por aquí.
Tal vez es iniciar una conversación con un extraño porque sientes una conexión inexplicable. Tal vez es dedicar tiempo a una actividad creativa, aunque no veas cómo podría ser productiva. En cada una de estas pequeñas elecciones estás fortaleciendo tu capacidad de percibir y confiar en la guía de tu alma. Y mientras más practiques, más claramente comenzarás a discernir la diferencia entre los impulsos auténticos del alma y los deseos superficiales del ego. Los impulsos del alma tienen ciertas características distintivas. Vienen acompañados de una sensación de expansión en el pecho, de energía renovada, de curiosidad genuina. Incluso cuando involucran desafíos, se sienten energizantes en lugar de agotadores. Te conectan con algo más grande que tus preocupaciones personales inmediatas. Los deseos del ego, en contraste, a menudo vienen acompañados de una sensación de contracción, de ansiedad, de necesidad de probar algo a otros. Se sienten más como reacciones que como elecciones auténticas. Te conectan más con tus inseguridades que con tu poder genuino. Con práctica, esta distinción se vuelve cada vez más clara. Y mientras más claro se vuelve, más fácil es tomar decisiones que te acercan a tu sueño auténtico en lugar de alejarte de él. El fuego ante nosotros está sirviendo como un amplificador para esta práctica de discernimiento. Su presencia está creando un campo energético donde las señales sutiles de tu alma se vuelven más audibles, más distintas. Es como si el ruido de fondo de tus preocupaciones mentales se estuviera atenuando, permitiendo que las frecuencias más profundas emerjan con mayor claridad. Puedes sentir esa clarificación ocurriendo en ti ahora mismo. Puedes notar cómo ciertos pensamientos y preocupaciones que parecían tan urgentes hace una hora ahora se sienten menos importantes. Cómo ciertas posibilidades que antes parecían vagas o irrealistas ahora están comenzando a sentirse más tangibles, más reales. Esta no es una ilusión temporal. Es un recordatorio de cómo se siente operar desde tu centro auténtico. Es una experiencia de tu estado natural cuando no está obscurecido por las distracciones y presiones del mundo externo. Y aquí está la hermosa paradoja. Mientras más aprendes a operar desde este centro interno, más efectivo te vuelves en el mundo externo. No menos efectivo como muchos temen, sino más efectivo. Porque tus acciones están alineadas con corrientes más profundas de cambio y crecimiento. Porque estás trabajando con las fuerzas de la vida en lugar de contra. Ellas, los sueños que nacen desde este lugar de autenticidad profunda, tienen un poder de manifestación que los deseos superficiales nunca pueden igualar. Están respaldados por toda la fuerza de tu ser integrado. Están alineados con patrones evolutivos más grandes. Están conectados con recursos y sincronicidades que tu mente consciente ni siquiera sabía que existían. Por eso es tan importante que dediques tiempo regular a cultivar esta conexión con tu alma. No como un lujo espiritual, sino como una necesidad práctica. Como el mantenimiento esencial de tu sistema de navegación más importante. Hay un mapa que nadie te enseñó a leer en la escuela. Un mapa que no aparece en ningún libro de autoayuda popular. Un mapa que cada alma trae consigo al nacer, pero que la mayoría de nosotros perdemos bajo capas de condicionamiento social y expectativas externas. Esta noche, a la luz de este fuego ancestral, vamos a comenzar a redescubrir ese mapa secreto. Es el mapa de tus sueños auténticos. Los sueños auténticos no son fantasías escapistas ni caprichos temporales de la imaginación. Son impresiones profundas, como huellas digitales del alma, que contienen información codificada sobre quién eres realmente y qué has venido a expresar en este mundo. Son semillas de posibilidad que tu ser más elevado ha plantado en tu conciencia, esperando las condiciones adecuadas para germinar y florecer. Pero aquí está el desafío. Vivimos en una cultura que nos enseña a valorar solo cierto tipo de sueños. Los sueños realistas, los sueños prácticos, los sueños que pueden ser fácilmente cuantificados y comparados con los logros de otros. Esta limitación cultural es como usar anteojos que solo te permiten ver ciertas frecuencias de luz, mientras que todo un espectro de colores permanece invisible para ti. Tus sueños auténticos pueden no encajar en las categorías socialmente aceptables. Pueden no venir con instrucciones claras paso a paso. Pueden no tener precedentes obvios en tu familia o comunidad. Pueden requerir que inventes tu propio camino en lugar de seguir una ruta ya trazada por otros. Y precisamente por eso son tan valiosos, los sueños auténticos funcionan como faros evolutivos. Te llaman hacia territorios de experiencia que aún no existen completamente, que necesitan ser creados a través de tu participación activa. Son invitaciones a convertirte en un pionero de nuevas formas de ser y hacer en el mundo. Para leer el mapa de tus sueños auténticos, necesitas desarrollar una nueva forma de percibir. No puedes usar solo tu mente analítica, aunque la mente tiene su lugar en el proceso. Necesitas involucrar lo que los antiguos llamaban percepción del corazón, una forma de conocer que integra la intuición, la sensación corporal,
la resonancia emocional y la comprensión intelectual en una percepción unificada. Comencemos con el primer principio para leer este mapa. La distinción entre atracción auténtica y compulsión reactiva. La atracción auténtica hacia un sueño se siente como magnetismo suave pero persistente. Es como ser atraído por una melodía hermosa que escuchas a la distancia. No hay urgencia desesperada, no hay sensación de que debes perseguir esto para ser alguien o para demostrar algo. Simplemente hay un tirón natural, una curiosidad genuina, un sentimiento de sí, esto resuena con algo verdadero en mí. La compulsión reactiva, en contraste, se siente más como empuje que como atracción. Está cargada de ansiedad, de necesidad de escapar de algo desagradable en tu situación actual, de deseo de impresionar a otros o de demostrar tu valor. Puede parecer muy intensa y urgente, pero esa intensidad viene del miedo, no del amor. Por ejemplo, el sueño auténtico de crear belleza en el mundo puede manifestarse como una atracción natural hacia la fotografía, la jardinería, la arquitectura, la cocina o cualquier medio que te permita expresar tu sentido único de lo bello. El mismo impulso, distorsionado por compulsión reactiva, podría manifestarse como una obsesión con convertirte en famoso, con ser admirado por otros, con demostrar que eres especial o talentoso. El segundo principio para leer el mapa de tus sueños auténticos es reconocer la diferencia entre expansión y inflación. Un sueño auténtico, incluso cuando es grande y ambicioso, te conecta con algo más grande que tu ego personal. Te hace sentir parte de un propósito más amplio, de una contribución que trasciende tus necesidades individuales. Hay humildad en esta grandeza, una reverencia hacia el misterio de cómo tu pequeña parte se conecta con el todo infinito. La inflación del ego, por otro lado, te hace sentir separado y superior. Te alimenta con fantasías de control, de dominio, de ser admirado por otros por tu singularidad especial. Puede parecer expansiva, pero en realidad es muy contraída porque está centrada únicamente en engrandecer la imagen que tienes de ti mismo. El tercer principio es la cualidad temporal de los sueños auténticos. Los sueños genuinos del alma tienen una cualidad atemporal. No están obsesionados con marcos de tiempo específicos o con la necesidad de manifestarse de maneras particulares. Hay una paciencia natural en ellos, una confianza en que se desarrollarán en el momento adecuado y de la manera adecuada si mantienes tu alineación con ellos. Los deseos del ego, en contraste, están constantemente preocupados con el tiempo. Quieren resultados ahora de maneras específicas bajo condiciones controladas. Esta urgencia temporal es a menudo una señal de que el deseo está más relacionado con aliviar alguna inseguridad presente que con expresar algo auténtico de tu naturaleza profunda. Ahora, mientras el fuego danza ante nosotros, quiero que hagas un ejercicio conmigo. Cierra los ojos y permite que tu respiración se vuelva lenta y profunda. Imagina que estás limpiando el polvo de un espejo antiguo que ha estado guardado en el ático de tu alma. Con cada exhalación, una capa de polvo se disuelve. Con cada inhalación, el reflejo se vuelve más claro. En este espejo limpio comienzan a aparecer imágenes. No las fuerces, no las juzgues, no las analices todavía. Simplemente permite que emerjan. Pueden ser actividades que te atraen, lugares donde te sientes en casa, tipos de personas con las que resuenas, formas de expresión que te emocionan, contribuciones que querrías hacer al mundo, experiencias que tu alma anhela tener. Algunas de estas imágenes pueden sorprenderte. Pueden no tener sentido lógico basándose en tu historia pasada o tus circunstancias actuales. Pueden parecer demasiado simples o demasiado grandiosas. No importa. En este momento solo estás reconociendo lo que ya existe en las profundidades de tu ser. Ahora, mientras mantienes estas imágenes en tu conciencia, nota cómo se siente tu cuerpo. ¿Hay expansión en tu pecho? ¿Relajación en tus hombros? Una sensación de vitalidad fluyendo a través de ti. Estas son las señales físicas de la resonancia auténtica. También nota si hay resistencia. Voces mentales que dicen «¿eso es imposible?» o «¿no eres lo suficientemente bueno para eso?». Esta resistencia no significa que el sueño sea inauténtico. A menudo significa exactamente lo contrario. Los sueños más auténticos a menudo encuentran la mayor resistencia porque requieren que crezcas más allá de tu identidad actual. Hay una diferencia crucial entre la resistencia del crecimiento y la resistencia de la inalineación. La resistencia del crecimiento se siente como nervios ante una aventura emocionante. La resistencia de la inalineación se siente como aversión genuina, como algo que drena tu energía vital incluso al pensar en ello. El cuarto principio para leer el mapa de tus sueños auténticos es reconocer su naturaleza interconectada. Los sueños genuinos del alma nunca son puramente individualistas. Siempre incluyen de alguna manera una dimensión de servicio o contribución. No necesariamente en formas obvias o grandiosas,
sino en el sentido de que expresar tu auténtico regalo único naturalmente bendice y enriquece el mundo a tu alrededor. Esto no significa que debes sacrificar tu felicidad personal por el bien de otros. Al contrario, significa reconocer que tu felicidad más profunda y tu capacidad de contribuir al mundo no son fuerzas opuestas, sino aspectos de la misma realidad. Cuando estás verdaderamente alineado con tu naturaleza auténtica, tu bienestar personal y tu capacidad de servir emergen naturalmente del mismo lugar. El quinto principio es la cualidad regenerativa de los sueños auténticos. Los sueños genuinos no te agotan al perseguirlos, te energizan. Incluso cuando requieren esfuerzo, incluso cuando encuentras obstáculos, hay una vitalidad fundamental que se renueva a sí misma a través de tu participación en ellos. Los objetivos basados en el ego, por contraste, pueden darte ráfagas temporales de energía, pero tienden a ser exhaustivos a largo plazo. Esto es porque están trabajando contra tu naturaleza fundamental en lugar de con ella. Piensa en la diferencia entre nadar río arriba versus nadar río abajo. Ambos requieren esfuerzo, ambos pueden ser desafiantes, pero uno está trabajando con las corrientes naturales mientras el otro está luchando contra ellas. Tus sueños auténticos son como nadar río abajo en el río de tu naturaleza verdadera. Puede haber rápidos que navegar, puede haber momentos que requieren toda tu fuerza y habilidad, pero la corriente fundamental te está apoyando en lugar de resistiéndote. Ahora, mientras contemplas el mapa que está emergiendo en tu conciencia, quiero que consideres una pregunta profunda. ¿Qué sería diferente en tu vida si confiaras completamente en este mapa interno? ¿Qué decisiones tomarías diferente? ¿Qué cambios harías en cómo gastas tu tiempo, tu energía, tu atención? Esta pregunta no requiere respuestas inmediatas o compromisos dramáticos. Es una semilla que puedes llevar contigo, permitiendo que germine gradualmente en tu conciencia, porque la transformación real raramente ocurre a través de cambios súbitos y radicales. Más a menudo ocurre a través de una serie de pequeños ajustes, cada uno alineándote más cercanamente con tu verdad auténtica. El fuego ante nosotros está siendo testigo de este proceso de recordar quién eres realmente más allá de todas las historias que has aceptado sobre ti mismo. Con cada llama que se eleva, con cada chispa que salta, algo en ti está siendo purificado, refinado, devuelto a su estado original de claridad y poder. En el silencio entre los latidos de tu corazón existe una sabiduría que trasciende todo lo que tu mente ha aprendido. Es una inteligencia antigua, una forma de conocer que precedió al lenguaje, a la lógica, a todos los sistemas complejos que la humanidad ha desarrollado para comprender la realidad. Esta noche, en la presencia sagrada de este fuego eterno, vamos a recordar cómo acceder a esa sabiduría primordial del corazón. El corazón del que hablo no es solo el órgano físico que bombea sangre, aunque ciertamente incluye esa función vital. Es lo que las tradiciones místicas han llamado el corazón espiritual. Ese centro energético que percibe patrones, conexiones y verdades que están más allá del alcance del análisis mental. Es tu radar interno para la autenticidad. Tu detector más sensible para lo que está vivo versus lo que está muerto en tu experiencia. Durante siglos, nuestra cultura ha privilegiado sistemáticamente la inteligencia de la cabeza sobre la inteligencia del corazón. Hemos aprendido a confiar en datos, estadísticas, análisis racionales, pruebas empíricas. Todas estas son herramientas valiosas, no las estoy descartando. Pero hemos olvidado que son solo algunas de las herramientas disponibles en el kit completo de la percepción humana. El corazón percibe verdades que la mente no puede procesar. Puede sentir la integridad o la falsedad en una persona antes de que abran la boca. Puede detectar oportunidades ocultas en situaciones que parecen problemáticas superficialmente. Puede reconocer el momento perfecto para actuar, incluso cuando no hay evidencia lógica que apoye esa decisión. Puede distinguir entre caminos que llevan hacia la vida y caminos que llevan hacia la muerte espiritual, pero esta capacidad del corazón necesita ser cultivada, igual que cualquier habilidad refinada. En nuestra cultura dominada por el ruido mental constante, muchos de nosotros hemos perdido la capacidad de escuchar las señales sutiles que el corazón está constantemente enviando. Es como tratar de sintonizar una estación de radio delicada en medio de una tormenta eléctrica de interferencia. El primer paso para desarrollar la inteligencia del corazón es crear espacios de silencio interior. No necesariamente silencio externo, aunque eso puede ayudar, sino silencio mental. Momentos donde no estás tratando de resolver problemas, no estás planeando el futuro, no estás analizando el pasado. Momentos de simple presencia, donde tu conciencia descansa en el momento presente sin agenda. En estos espacios de silencio interior, comenzarás a notar que hay una corriente constante de información fluyendo a través de tu experiencia. Sensaciones sutiles en tu cuerpo, cambios en tu nivel de energía, impulsos hacia ciertas acciones o alejándote de otras.
resonancias o disonancias con diferentes personas o situaciones. Esta información ha estado ahí todo el tiempo, pero la mayoría de nosotros estamos demasiado ocupados mentalmente para percibirla. Es como tener un GPS sofisticado en tu automóvil, pero con la música tan alta que no puedes escuchar las direcciones. La segunda habilidad para desarrollar la inteligencia del corazón es aprender a distinguir entre las diferentes cualidades de sentimiento. No todos los sentimientos son iguales. Algunos emergen de patrones condicionados del pasado. Algunos son reacciones emocionales a circunstancias externas. Y algunos son percepciones directas del corazón sobre la naturaleza más profunda de una situación. Los sentimientos que emergen del corazón auténtico tienen ciertas características distintivas. Tienden a ser más estables que las emociones reactivas. No están cargados con la urgencia desesperada de necesitar que algo cambie inmediatamente. Hay una cualidad de espaciosidad en ellos, como si emergieran desde un lugar muy amplio dentro de ti. También tienden a conectarte con algo más grande que tus preocupaciones personales inmediatas. Incluso cuando el corazón te guía hacia algo que beneficia directamente tu vida, hay una sensación de que esto también sirve a un propósito más amplio, que está alineado con patrones benéficos más grandes. Por ejemplo, si tu corazón te guía hacia una nueva carrera, no será solo porque odias tu trabajo actual o porque quieres más dinero. Será porque sientes que esta nueva dirección te permitiría expresar algo esencial de tu naturaleza que actualmente está reprimido, y que esa expresión de alguna manera también beneficiaría a otros. La tercera habilidad es aprender a confiar en la guía del corazón, incluso cuando no puedes entender racionalmente hacia dónde te está dirigiendo. Esta es quizás la habilidad más desafiante de desarrollar, especialmente en una cultura que nos enseña a valorar el control y la predictibilidad por encima de todo. El corazón opera desde una perspectiva mucho más amplia que la mente consciente. Puede percibir patrones que se desarrollan a lo largo de meses o años. Puede sentir conexiones entre eventos aparentemente no relacionados. Puede detectar oportunidades que aún no son visibles en el mundo físico, pero que están comenzando a formarse en el reino de las posibilidades. Por eso es que seguir la guía del corazón a menudo requiere lo que los místicos han llamado fe, no fe ciega, sino fe informada por la experiencia acumulada de que esta forma de navegación interna produce resultados que la planificación puramente mental no podría haber predicho o creado. Esta fe se desarrolla gradualmente, a través de una serie de pequeños experimentos donde eliges confiar en tu percepción interna y observas los resultados. Tal vez es elegir iniciar una conversación con alguien porque tu corazón dice, habla con esta persona, incluso cuando tu mente dice, no tienes ninguna razón lógica para hacerlo. Tal vez es decidir tomar una clase o asistir a un evento porque algo en ti se siente atraído hacia ello, incluso cuando no encaja en tus planes lógicos o no puedes ver cómo podría ser beneficioso tal. ¿Ves? Es hacer cambios pequeños pero significativos en tu rutina diaria porque tu corazón te dice que necesitas más tiempo en la naturaleza, o más silencio, o más conexión creativa, incluso cuando tu mente protesta que no tienes tiempo para esas frivolidades. En cada uno de estos pequeños experimentos de confianza, estás desarrollando tu capacidad de percibir y seguir la guidance del corazón. Y mientras más practiques, más sofisticada se vuelve tu capacidad de discernir entre los diferentes tipos de impulsos internos. Comenzarás a reconocer la diferencia entre la guía auténtica del corazón y los deseos del ego, entre la intuición genuina y la proyección de esperanzas o miedos, entre la inspiración verdadera y la compulsión neurótica. El corazón auténtico nunca te guía hacia acciones que dañarían genuinamente a ti o a otros. Puede guiarte hacia situaciones desafiantes. Puede requerir que enfrentes tus miedos o que sueltes attachments. Pero hay siempre una cualidad fundamentalmente benéfica en su guía. La cuarta habilidad para desarrollar la inteligencia del corazón es aprender a traducir sus percepciones en acción práctica. El corazón habla en el lenguaje de la sensación, del impulso, de la atracción magnética. Pero vivir en el mundo físico requiere acciones concretas, decisiones específicas, pasos tangibles. Esta traducción de percepción de corazón en acción práctica es un arte que se refina con la práctica. Requiere colaboración entre el corazón y la mente, donde el corazón proporciona la dirección y la mente figura los detalles logísticos de cómo manifestar esa dirección en la realidad. Por ejemplo, si tu corazón te dice que es hora de cambiar tu situación de vida, tu mente puede investigar opciones específicas, hacer presupuestos, planificar cronogramas. Si tu corazón se siente atraído hacia una forma particular de expresión creativa, tu mente puede investigar clases, conseguir materiales, organizar tiempo y espacio para esa expresión. La clave es mantener el corazón en el asiento del conductor mientras usas la mente como un asistente muy capaz. Cuando inviertes esta relación,
Cuando la mente decide hacia dónde ir y luego trata de convencer al corazón de que se sienta bien al respecto, terminas en situaciones que pueden parecer exitosas externamente, pero que se sienten vacías internamente. Ahora, mientras el fuego danza hipnóticamente ante nosotros, quiero guiarte a través de un ejercicio profundo para despertar y calibrar tu inteligencia del corazón. Coloca una mano sobre tu pecho, sintiendo el ritmo constante de tu corazón latiendo. Este no es solo un órgano bombeando sangre. Es tu conexión directa con la sabiduría que trasciende el tiempo y el espacio. Respira conscientemente hacia ese espacio del corazón. Imagina que cada inhalación está trayendo luz dorada hacia ese centro y cada exhalación está liberando cualquier tensión o confusión que se haya acumulado allí. Con cada respiración, ese espacio del corazón se está volviendo más claro, más receptivo, más sensible a las frecuencias sutiles de la verdad. Ahora, desde este espacio centrado en el corazón, permite que tu conciencia se expanda hacia diferentes áreas de tu vida. Sin juzgar, sin tratar de cambiar nada, simplemente percibe cómo se siente cada área desde la perspectiva del corazón. Tu trabajo actual. ¿Cómo se siente desde el corazón? ¿Hay expansión o contracción? ¿Vitalidad o agotamiento? ¿Resonancia o resistencia? No busques razones lógicas para estos sentimientos. Simplemente permíteles ser reconocidos. Tus relaciones principales. ¿Cómo se sienten desde el corazón? ¿Cuáles te nutren y cuáles te drenan? ¿Dónde sientes conexión auténtica y dónde sientes que estás actuando desde expectativas o obligaciones? Tu entorno de vida. ¿Cómo se siente desde el corazón? ¿Te sientes en casa, en paz, energizado? ¿O hay una sensación de inquietud, de estar en el lugar equivocado, de anhelar algo diferente? Tus actividades diarias, tus rutinas, ¿cómo gastas tu tiempo libre? ¿Cuáles de estas alimentan tu alma y cuáles la agotan? Esta exploración desde el corazón te está dando información valiosa sobre qué aspectos de tu vida están alineados con tu naturaleza auténtica y cuáles podrían necesitar ajustes. Pero recuerda, la sabiduría del corazón nunca te empuja hacia cambios dramáticos y súbitos. Te guía hacia ajustes graduales, hacia pequeños pasos que te alinean progresivamente con tu verdad más profunda. Hay fuerzas en tu vida que prefieren que las cosas permanezcan exactamente como están. No son necesariamente malevolentes o conscientes de su resistencia al cambio, pero funcionan como guardianes silenciosos del status quo, manteniendo todo en su lugar familiar, incluso cuando ese lugar ya no te sirve. Esta noche necesitamos reconocer a estos guardianes, entender su función y aprender a trabajar con ellos en lugar de ser saboteados por ellos. El primer guardián es la mente condicionada. Esa parte de tu psique que ha absorbido miles de mensajes sobre cómo debe ser la vida desde tu infancia. Esta mente condicionada no es malvada. De hecho, originalmente se desarrolló para protegerte. Aprendió qué comportamientos eran recompensados y cuáles eran castigados en tu entorno familiar y social. Desarrolló estrategias para asegurar tu supervivencia y aceptación. Pero lo que te sirvió como niño puede estar limitándote como adulto. Las estrategias que te mantuvieron seguro en tu familia de origen pueden estar impidiéndote crear la vida que realmente deseas. Los mensajes sobre qué es realista que absorbiste, de adultos que tal vez nunca exploraron completamente su propio potencial, pueden estar manteniendo tus propios sueños en una jaula invisible. Esta mente condicionada habla constantemente en tu cabeza, a menudo tan sutilmente que no te das cuenta de que está ahí. Susurra cosas como, personas como nosotros no hacen esas cosas, mejor no arriesgues lo que ya tienes. ¿Quién te crees que eres? Eso está muy bien como fantasía, pero sé realista. El segundo guardián es el miedo al juicio de otros. Este miedo es particularmente poderoso porque los seres humanos somos criaturas inherentemente sociales. Necesitamos conexión, pertenencia, aceptación. El miedo al ostracismo social está programado profundamente en nuestro sistema nervioso porque, durante la mayor parte de la historia humana, ser rechazado por el grupo significaba muerte literal. Aunque ya no vivimos en tribus pequeñas donde el rechazo social significa supervivencia física, nuestro sistema nervioso primitivo aún reacciona al juicio social como si fuera una amenaza de vida o muerte. Por eso es que el miedo a qué van a pensar otros puede ser tan paralizante, tan capaz de mantenerte atrapado en situaciones que internamente sabes que ya no te sirven. Este guardián es particularmente activo cuando consideras cambios que te harían visiblemente diferente de tu círculo social actual. Si estás considerando dejar una carrera respetable para perseguir algo más creativo, si estás pensando en cambios de estilo de vida que otros podrían considerar raros, si estás siendo llamado hacia formas de ser que no tienen precedentes en tu familia o comunidad, este guardián del juicio social se vuelve muy vocal. El tercer guardián es la adicción a la familiaridad.
Incluso cuando una situación es incómoda o insatisfactoria, tiene la ventaja de ser conocida. Sabes qué esperar, sabes cómo navegar los desafíos, sabes cuál es tu rol. Lo desconocido, por tentador que pueda parecer, siempre conlleva incertidumbre. Y la incertidumbre activa sistemas de alarma primitivos en tu cerebro. Esta adicción a la familiaridad puede mantenerte en trabajos que odias, en relaciones que te limitan, en ubicaciones geográficas que se sienten restrictivas, simplemente porque representan lo conocido. El diablo que conoces parece más seguro que el ángel que no conoces, incluso cuando ese ángel podría ser exactamente lo que tu alma ha estado buscando. El cuarto guardián es el perfeccionismo. Este es especialmente insidioso porque se disfraza como algo positivo, como altos estándares o excelencia. Pero el perfeccionismo real no es sobre hacer las cosas bien. Es sobre evitar la vulnerabilidad del fracaso, la crítica o el juicio. El perfeccionismo mantiene tus sueños en perpetua preparación. Siempre necesitas aprender un poco más, planificar un poco más, esperar las condiciones perfectas antes de comenzar. Es una forma sofisticada de procrastinación, que puede mantener tus sueños más auténticos suspendidos indefinidamente. En la categoría de algún día, el quinto guardián es las culpa por querer más, especialmente si has tenido una vida relativamente privilegiada, o si otros en tu vida han tenido menos oportunidades que tú. Puede haber una voz que dice, deberías estar agradecido por lo que tienes. No seas codicioso. Otros están peor que tú. Esta culpa puede ser particularmente fuerte si tus sueños auténticos te alejarían de roles donde otros dependen de ti, o si perseguir tu verdadera vocación requeriría cambios que afectarían a personas que amas. Es como si hubiera una creencia subconsciente de que tu felicidad genuina, de alguna manera, quitaría felicidad a otros. Ahora, es crucial entender que estos guardianes no son enemigos que necesitan ser destruidos. Son partes de tu psique que han estado tratando de protegerte según su comprensión limitada de lo que es la seguridad. Combatirlos directamente usualmente los fortalece. En su lugar, necesitan ser reconocidos, agradecidos por su intención protectora, y gradualmente reeducados sobre lo que realmente constituye seguridad y bienestar. La verdadera seguridad no viene de mantener todo exactamente igual. Viene de desarrollar tu capacidad de navegar el cambio con gracia, de confiar en tu habilidad de adaptarte y prosperar en nuevas circunstancias, de saber que puedes manejar los desafíos que surjan de seguir tu verdad auténtica. El proceso de trabajar con estos guardianes comienza con el reconocimiento consciente. Cuando sientes resistencia a tomar pasos hacia tus sueños, en lugar de juzgarte por la resistencia o tratar de empujar a través de ella brutalmente, puedes pausar y preguntarte, ¿cuál de los guardianes está activo aquí? ¿Qué está tratando de protegerme? ¿Cómo puedo honrar esa intención protectora mientras aún me muevo hacia lo que mi corazón sabe que es verdadero para mí? Esto transforma la resistencia interna de un obstáculo impenetrable en información útil sobre qué aspectos de tu cambio necesitan ser abordados con más cuidado, más preparación o más compasión hacia ti mismo. Por ejemplo, si el guardián del juicio social está muy activo, tal vez necesitas construir una base más fuerte de autoestima antes de hacer cambios públicos dramáticos. Tal vez necesitas encontrar una comunidad de personas que apoyen tu dirección auténtica antes de alejarte de círculos sociales que podrían ser críticos. Si el guardián del perfeccionismo está dominando, tal vez necesitas práctica consciente en tomar acción imperfecta, comenzando antes de que te sientas completamente preparado, permitiéndote aprender a través del proceso, en lugar de tratar de tener todo resuelto de antemano. Si la culpa por querer más está activa, tal vez necesitas examinar conscientemente tus creencias sobre si es realmente posible que tu felicidad coexista con la felicidad de otros. Si perseguir tus sueños auténticos podría de hecho permitirte contribuir más generosamente al bienestar de aquellos que amas. El fuego ante nosotros ha sido testigo de esta negociación entre el crecimiento y la resistencia durante miles de años. Ha visto a innumerables almas enfrentar exactamente estos mismos guardianes internos. Y ha visto que aquellos que aprenden a trabajar con compasión con su resistencia, en lugar de contra ella, son los que logran la transformación más duradera y plena. Los guardianes eventualmente pueden convertirse en aliados. La mente condicionada puede aprender nuevos patrones de pensamiento que apoyen tu crecimiento. El miedo al juicio puede transformarse en discernimiento sabio sobre con quién compartir qué aspectos de tu viaje. La adicción a la familiaridad puede evolucionar hacia confianza en tu capacidad de crear nueva familiaridad donde sea que vayas. El perfeccionismo puede refinarse en dedicación genuina a la excelencia sin la necesidad de evitar todos los riesgos. La culpa puede transformarse en compasión que abraza tanto tu derecho a la felicidad como tu deseo de contribuir al bienestar de otros. Esta transformación de los guardianes no ocurre de la noche a la mañana.
pero ocurre consistentemente cuando es abordada con paciencia, comprensión y determinación compasiva. Existe un poder que la cultura moderna ha malentendido completamente, un poder que hemos sido enseñados a evitar como si fuera una debilidad peligrosa. Este poder es la vulnerabilidad consciente, la capacidad de permanecer abierto, auténtico y receptivo, incluso en medio de la incertidumbre y el riesgo. Esta noche, a la luz transformadora de este fuego sagrado, exploraremos cómo la vulnerabilidad no es lo opuesto al poder, sino una de sus expresiones más refinadas y efectivas. La palabra vulnerable viene del latín vulnerare, que significa herir. Por eso hemos desarrollado una relación tan complicada con la vulnerabilidad. La asociamos automáticamente con el potencial de ser lastimados. Pero lo que no entendemos es que la vulnerabilidad no es sobre ser herido, es sobre estar vivo, es sobre estar lo suficientemente abierto para recibir no solo dolor, sino también amor, belleza, inspiración, conexión profunda y todas las experiencias que hacen que la vida valga la pena. Cuando te cierras para evitar el dolor potencial, también te cierras a la alegría potencial. Cuando construyes muros para protegerte de la crítica, también bloqueas el aprecio genuino. Cuando evitas riesgos para prevenir el fracaso, también previenes el crecimiento y el descubrimiento. La vulnerabilidad consciente es diferente de la victimización o la debilidad. No es sobre exponerte indiscriminadamente a situaciones dañinas o permanecer en circunstancias abusivas. Es sobre desarrollar la capacidad de discernir cuándo la apertura es apropiada y poderosa, y cuándo los límites protectores son necesarios. Es la diferencia entre dejar tu casa completamente abierta todo el tiempo versus saber cuándo abrirlas, puertas y ventanas para invitar la luz fresca y cuándo cerrarlas para crear intimidad y seguridad. La vulnerabilidad consciente es vulnerabilidad elegida, no vulnerabilidad forzada. En el contexto de perseguir tus sueños auténticos, la vulnerabilidad se vuelve esencial porque todos los sueños genuinos requieren que crezcas más allá de tu identidad actual. Y el crecimiento siempre involucra un periodo de transición donde ya no eres quien eras, pero aún no te has convertido completamente en quien estás llegando a ser. Ese espacio intermedio es inherentemente vulnerable. Es como el proceso que una oruga atraviesa en el capullo. Hay un momento donde la oruga se ha desintegrado, pero la mariposa aún no ha emergido completamente. Ese es un momento de vulnerabilidad total, pero también de potencial infinito. Sin esa fase vulnerable de transformación, la mariposa nunca podría existir. Muchas personas se quedan atrapadas en los bordes de sus sueños porque no pueden tolerar esa vulnerabilidad de la transformación. Quieren la mariposa, pero no quieren pasar por la disolución del capullo. Quieren los resultados del crecimiento sin la incertidumbre del proceso de crecimiento. Pero aquí está el secreto que los transformadores conscientes han descubierto a lo largo de la historia. Cuando aprendes a abrazar la vulnerabilidad como un estado de poder en lugar de debilidad, accedes a recursos internos que no están disponibles desde estados más cerrados y defendidos. Cuando eres vulnerable de manera consciente, estás más presente. No puedes estar verdaderamente abierto mientras estás perdido en fantasías sobre el futuro o rumiaciones sobre el pasado. La vulnerabilidad genuina te ancla en el momento presente, donde toda la vida realmente ocurre. Cuando eres vulnerable conscientemente, eres más auténtico. Las máscaras y personas falsas requieren enorme energía para mantener. Cuando tienes el valor de aparecer tal como eres realmente, esa energía se libera y se vuelve disponible para creatividad, conexión y acción efectiva. Cuando eres vulnerable conscientemente, eres más intuitivo. Las defensas emocionales no solo bloquean el dolor, también bloquean la percepción sutil. Cuando estás abierto, puedes percibir matices en situaciones, oportunidades ocultas, sincronicidades y conexiones que no son visibles desde estados más cerrados. Cuando eres vulnerable conscientemente, eres más magnético. La gente se siente naturalmente atraída hacia aquellos que tienen el valor de ser reales. La autenticidad es rara en un mundo lleno de personas actuando según guiones sociales. Cuando tienes el valor de ser vulnerable de manera apropiada, otros se sienten seguros para ser más auténticos contigo, creando conexiones más profundas y colaboraciones más poderosas. La vulnerabilidad también es esencial para el aprendizaje acelerado. Cuando admites lo que no sabes, cuando reconoces tus limitaciones actuales, cuando estás dispuesto a ser principiante en nuevas áreas, puedes absorber nueva información y desarrollar nuevas habilidades mucho más rápidamente que cuando necesitas mantener una fachada de ya tener todo resuelto. En el contexto específico de manifestar tus sueños, la vulnerabilidad se vuelve un superpoder porque te permite recibir ayuda, reconocer oportunidades que no habías considerado y adaptarte fluidamente cuando las circunstancias cambian de maneras inesperadas. Los sueños auténticos raramente se manifiestan exactamente como los imaginamos inicialmente.
El universo es infinitamente más creativo que nuestras mentes individuales. A menudo nuestros sueños se realizan de maneras que son mejores de lo que habíamos imaginado, pero diferentes de lo que habíamos planificado. La vulnerabilidad nos permite recibir esas mejores versiones inesperadas. Cuando estás demasiado aferrado a cómo crees que tu sueño debe manifestarse, puedes perderte las formas en que realmente quiere emerger. La vulnerabilidad te mantiene flexible, receptivo a posibilidades que no habías considerado. Por ejemplo, tal vez tu sueño es crear más belleza en el mundo y has estado enfocado en convertirte en pintor. Pero si permaneces vulnerable a cómo ese sueño quiere expresarse a través de ti, podrías descubrir que tu verdadero regalo es curar jardines, o crear espacios hermosos para que otros sanen, o enseñar a niños a ver la belleza que ya existe a su alrededor. La forma específica puede ser diferente de lo que habías imaginado, pero la esencia del sueño, crear más belleza, se realiza de una manera que es perfectamente adecuada para quien realmente eres y para lo que el mundo necesita de ti. Ahora, desarrollar comodidad con la vulnerabilidad consciente requiere práctica. Puedes comenzar con vulnerabilidades pequeñas y seguras. Tal vez es admitir a un amigo cercano que no tienes todo resuelto como aparentas. Tal vez es compartir algo creativo que has hecho, incluso si no es perfecto. Tal vez es hacer una pregunta en una reunión, incluso si revela que no entiendes algo que otros parecen entender. Cada acto pequeño de vulnerabilidad consciente construye tu tolerancia para niveles más grandes de apertura. Es como desarrollar un músculo. Comienzas con pesos ligeros y gradualmente desarrollas la fuerza para manejar cargas más pesadas. También es importante desarrollar discernimiento sobre cuándo y con quién ser vulnerable. No todas las personas o situaciones son dignas de tu apertura. Parte de la vulnerabilidad consciente es aprender a leer las señales de si una situación es segura para la apertura o si requiere límites más firmes. Las personas que son seguras para tu vulnerabilidad generalmente muestran empatía, respetan los límites, tienen su propia capacidad para la vulnerabilidad apropiada y responden a tu autenticidad con más autenticidad en lugar de con juicio o manipulación. Las situaciones que son seguras para la vulnerabilidad son aquellas donde hay respeto mutuo, donde el propósito es constructivo, donde hay espacio para la imperfección y el crecimiento. El fuego ante nosotros representa este principio de vulnerabilidad transformadora. El fuego es completamente abierto, consume todo lo que se le ofrece, transforma todo lo que toca. No discrimina, no juzga, no rechaza, pero también es increíblemente poderoso, capaz de transformar la materia más densa en luz pura. Tu capacidad de vulnerabilidad consciente es como ese fuego. Cuando aprendes a estar abierto de manera apropiada y poderosa, te conviertes en un agente de transformación, tanto para tu propia vida como para las vidas que tocas. Existe un laboratorio de transformación al que tienes acceso las 24 horas del día, todos los días de tu vida. Un lugar donde la materia prima de tu experiencia ordinaria puede ser transmutada en el oro puro de la realización auténtica. Este laboratorio es el momento presente, y el arte de trabajar conscientemente con él es lo que los antiguos alquimistas realmente estaban describiendo en sus textos místicos sobre convertir plomo en oro. El momento presente no es simplemente el tiempo que marca tu reloj. Es un campo dimensional de posibilidad infinita donde el pasado, el presente y el futuro se encuentran, donde lo potencial se vuelve actual, donde la conciencia toca directamente la realidad y tiene el poder de reformarla. Es el único lugar donde realmente tienes poder, el único lugar donde el cambio real puede ocurrir. Sin embargo, la mayoría de nosotros habitamos muy poco en este momento presente. Nuestras mentes están constantemente viajando hacia atrás, hacia eventos pasados, analizándolos, lamentándolos, tratando de cambiarlos retroactivamente, o proyectándose hacia adelante hacia futuros imaginarios, planeando, preocupándose, fantaseando sobre cómo las cosas podrían o deberían ser diferentes. Este constante viajar mental en el tiempo no es solo una distracción inocua, es un sangrado masivo de tu poder creativo. Cuando tu atención está fragmentada entre el pasado y el futuro, no tienes suficiente presencia consciente en el momento actual para trabajar efectivamente con las circunstancias que realmente están frente a ti. Es como tratar de cocinar una comida elaborada, mientras tu atención está dividida entre 3 conversaciones telefónicas diferentes. Podrías eventualmente producir algo comestible, pero definitivamente no será una obra maestra culinaria. Y probablemente el proceso será estresante, ineficiente y insatisfactorio. Tus sueños auténticos requieren toda tu presencia para manifestarse. Requieren tu atención total, tu creatividad completa, tu poder completo. Y todo tu poder existe exclusivamente en el momento presente. Ahora, el momento presente no significa solo el momento físico inmediato, esta respiración particular, este latido específico.
El momento presente es más como un campo expandido de conciencia que incluye tu experiencia sensorial inmediata, pero también tu estado emocional actual, tus pensamientos presentes, tu contexto situacional ahora mismo, y tu capacidad de responder conscientemente a todo eso. En este campo expandido del momento presente es donde ocurre toda la alquimia real. Es donde puedes tomar las circunstancias actuales de tu vida, sin importar cuán imperfectas o desafiantes puedan ser, y trabajar con ellas de maneras que las transformen gradualmente en expresiones más alineadas de tus valores y visiones más profundos. Los alquimistas medievales tenían un dicho: como es arriba, es abajo. Lo que querían decir era que los mismos principios que rigen la transformación de la materia física también rigen la transformación de la experiencia humana. Y el principio más fundamental de toda transformación alquímica es la atención consciente aplicada con intención clara. Cuando aplicas atención consciente a cualquier aspecto de tu experiencia, inmediatamente comienzas a transformar esa experiencia. La conciencia pura es inherentemente transformadora. Es como luz solar tocando una semilla. El simple contacto activa procesos de crecimiento que estaban latentes. Pero para que esta alquimia del momento presente sea efectiva, tu atención necesita tener ciertas cualidades. Necesita ser clara, no nublada por juicios o preconcepciones sobre cómo las cosas deberían ser. Necesita ser estable, no saltando frenéticamente de una cosa a otra. Necesita ser receptiva, abierta a percibir matices y posibilidades que podrían no ser obvias inmediatamente, y crucialmente necesita ser compasiva. La alquimia verdadera no ocurre a través de fuerza o violencia hacia tu experiencia actual. Ocurre a través de un tipo de aceptación amorosa que simultáneamente abraza lo que es y invita lo que podría llegar a ser. Esto puede sonar abstracto, así que déjame darte algunos ejemplos concretos de cómo esta alquimia del momento presente se aplica a manifestar tus sueños auténticos. Digamos que tu sueño auténtico es crear más conexión y comunidad en tu vida, pero tu situación actual es que te sientes aislado y solo. La alquimia del momento presente no sería fantasear sobre la comunidad perfecta que podrías tener algún día, ni lamentarse sobre todas las oportunidades de conexión que has perdido en el pasado. La alquimia del momento presente sería traer presencia consciente y compasiva a tu experiencia actual de soledad. ¿Qué necesita tu soledad? ¿Qué está tratando de enseñarte? ¿Hay aspectos de estar solo que en realidad nutren partes de ti que habían estado descuidadas? ¿Cómo puedes honrar tu necesidad de conexión mientras también honras lo que este periodo de soledad te está ofreciendo? Desde ese lugar de presencia con lo que es, podrías descubrir pequeñas acciones que puedes tomar ahora mismo que se alinean con tu deseo de más comunidad. Tal vez es enviar un mensaje considerado a alguien que aprecias. Tal vez es ofrecerte como voluntario para una causa que te importa. Tal vez es sonreír genuinamente al cajero de la tienda. Cada acción pequeña de conexión auténtica en el momento presente es un paso alquímico hacia la comunidad más grande que deseas. O digamos que tu sueño auténtico es expresar tu creatividad más plenamente. Pero tu situación actual es que tienes un trabajo que sientes que mata tu alma creativa. La alquimia del momento presente no sería odiar tu trabajo mientras fantaseas sobre la carrera creativa perfecta, ni castigarte por no haber seguido un camino más creativo antes. La alquimia del momento presente sería encontrar formas de traer presencia creativa a cualquier situación en la que te encuentres ahora mismo. ¿Cómo puedes abordar incluso las tareas más mundanas con curiosidad, con atención a la belleza, con voluntad de experimentar y jugar? ¿Qué aspectos de tu trabajo actual podrían ser redefinidos o reenmarcados de maneras que alimenten tu espíritu creativo en lugar de agotarlo? Y simultáneamente, ¿qué pequeños pasos creativos puedes tomar dentro de tu vida actual sin esperar a que las circunstancias sean perfectas? ¿Qué expresión creativa puedes nutrir en los márgenes de tu horario actual? Esta es la belleza de la alquimia del momento presente. No tienes que esperar hasta que tengas la vida perfecta para comenzar a vivir de manera alineada con tus valores más profundos. Puedes comenzar exactamente donde estás, con exactamente lo que tienes, en exactamente este momento. Cada momento presente es una oportunidad de elección consciente. En cada momento, puedes elegir responder a tus circunstancias de maneras que te acerquen a la expresión auténtica o que te alejen de ella. Estas elecciones pueden parecer pequeñas en el momento. ¿Cómo respondes a una frustración? ¿Cómo usas 10 minutos libres? ¿Con qué calidad de atención abordas una conversación? Pero se acumulan en la dirección general de tu vida. El fuego ante nosotros es un maestro perfecto de la alquimia del momento presente. No está pensando en los momentos pasados cuando era más pequeño, ni anticipando los momentos futuros cuando podría ser más grande.
Está completamente presente con su combustible actual, transformándolo completamente en luz y calor, momento a momento. Esta presencia total es lo que le da al fuego su poder transformador, y es lo que te dará a ti el poder de transformar gradualmente las circunstancias de tu vida en expresiones, cada vez más auténticas de quien realmente eres. La práctica de la alquimia del momento presente comienza con momentos simples de presencia total. Tal vez es comer una comida con atención completa a los sabores, texturas y aromas. Tal vez es caminar afuera con conciencia total del aire en tu piel, los sonidos a tu alrededor, la sensación de tus pies tocando la tierra. Tal vez es tener una conversación donde estás completamente presente con la persona frente a ti, sin agenda que empujar, sin distracción de teléfonos o pensamientos internos. Cada acto de presencia total fortalece tu capacidad para la alquimia consciente. Y mientras más fuerte se vuelve esa capacidad, más poder tienes para transformar no solo tu experiencia interna, sino también las circunstancias externas de tu vida. Uno de los más grandes asesinos de sueños auténticos no es el fracaso, es la necesidad de que todo esté perfecto antes de comenzar. Es esa voz que dice, cuando tenga más dinero, cuando tenga más tiempo, cuando sepa más, cuando las condiciones sean mejores, cuando me sienta más preparado. Esta voz puede mantener tus sueños más preciosos suspendidos indefinidamente en el reino de algún día. Pero aquí está una verdad que podría liberarte completamente. Ningún sueño auténtico jamás ha comenzado bajo condiciones perfectas. Todos los grandes proyectos creativos, todas las innovaciones significativas, todos los actos de amor verdadero, todas las expresiones auténticas de propósito han comenzado con pasos imperfectos dados por personas imperfectas en circunstancias imperfectas. La perfección no es el prerequisito para comenzar. La perfección es lo que puede emerger a través del proceso de comenzar, fallar, ajustar, aprender y continuar. Es el resultado de engagement comprometido con algo que importa, no la condición que debe existir antes de que ese engagement pueda comenzar. Esta confusión sobre la perfección viene en parte de cómo se nos ha enseñado a pensar sobre el éxito. Vemos los productos terminados, las películas pulidas, los libros publicados, los negocios prósperos, las relaciones maduras, y olvidamos que cada una de estas cosas comenzó como algo crudo, experimental, lleno de incertidumbre y potencial para el fracaso. Vemos la manzana madura y nos olvidamos de la semilla vulnerable que tuvo que ser plantada en la tierra oscura, que tuvo que germinar sin saber si alguna vez vería la luz del sol, que tuvo que crecer lentamente a través de tormentas y sequías antes de poder ofrecer su fruto maduro al mundo. Tus sueños auténticos también requieren ser plantados como semillas imperfectas en las circunstancias imperfectas de tu vida actual. No van a esperar hasta que tengas el suelo perfecto, el clima perfecto, las herramientas perfectas. Van a crecer a través de cualquier condición que estés dispuesto a ofrecer. Siempre que estés dispuesto a comenzar donde estás, el coraje de comenzar imperfectamente requiere una reorientación fundamental de cómo entiendes el éxito y el fracaso. En el paradigma de la perfección, el fracaso es algo a evitar a toda costa porque significa que no eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente talentoso. En el paradigma del crecimiento consciente, el fracaso es información valiosa sobre qué ajustes son necesarios en tu próximo intento. No es personal, no es una reflexión sobre tu valor como ser humano. Es simplemente feedback sobre qué está funcionando y qué necesita ser refinado. Los científicos no se deprimen cuando un experimento no produce los resultados que esperaban. Están emocionados, porque han aprendido algo nuevo sobre cómo funciona la realidad. Esta actitud hacia él fracaso como información en lugar de como veredicto puede liberarte para experimentar mucho más libremente con diferentes aproximaciones a tus sueños. Puedes probar cosas, ver qué funciona, ajustar lo que no funciona, probar de nuevo. Cada iteración te acerca más a expresiones efectivas de tu visión auténtica. Pero el coraje de comenzar imperfectamente requiere más que una nueva actitud hacia el fracaso. También requiere desarrollar lo que podríamos llamar tolerancia para la incomodidad del principiante. Cuando comienzas cualquier cosa nueva, inevitablemente hay un periodo donde eres torpe, donde no sabes lo que estás haciendo, donde los resultados no coinciden con tu visión. Este periodo de incompetencia consciente es incómodo para la mayoría de los adultos. Estamos acostumbrados a ser competentes en nuestros roles familiares. Ser novatos de nuevo puede sentirse vulnerable, frustrante, incluso humillante. Pero es también donde ocurre todo el aprendizaje real, donde se desarrollan todas las habilidades nuevas, donde nacen todas las capacidades expandidas. Los niños pequeños son naturalmente expertos en este tipo de aprendizaje. Un niño aprendiendo a caminar no se avergüenza cuando se cae. Se levanta y lo intenta de nuevo.
Un niño aprendiendo a dibujar no se desanima porque su dibujo no parece fotográfico. Está emocionado por el proceso de poner colores en el papel y ver qué emerge. Reconectar con esa mentalidad de principiante es esencial para manifestar sueños auténticos, porque tus sueños más profundos siempre requerirán que crezcas en nuevas capacidades, que desarrolles aspectos de ti mismo que actualmente están subdesarrollados, que te aventures en territorios donde no tienes experiencia previa. El coraje de comenzar imperfectamente también significa estar dispuesto a que otros te vean en este proceso de aprendizaje. Una de las razones por las que postergamos comenzar es porque queremos esperar hasta que podamos hacer algo tan bien que nadie pueda criticarlo. Pero esto priva al mundo de ver tu crecimiento, de ser inspirado por tu valentía de intentar algo nuevo, de tener la oportunidad de apoyarte en tu viaje. Muchas veces, las personas se conectan más profundamente contigo cuando te ven luchando genuinamente hacia algo que te importa, que cuando te ven ejecutando perfectamente algo que has dominado. El esfuerzo auténtico es magnético. La vulnerabilidad del crecimiento es inspiradora. Ahora, comenzar imperfectamente no significa ser descuidado o no prepararse en absoluto. Significa encontrar el equilibrio óptimo entre preparación y acción, entre planificación y experimentación. Significa hacer suficiente preparación para dar un primer paso informado, pero no tanta preparación que nunca tomes el primer paso. En términos prácticos, esto podría significar comenzar tu proyecto creativo con los materiales que ya tienes, en lugar de esperar hasta que puedas comprar los materiales profesionales. Podría significar ofrecer tu servicio a amigos o en contextos de bajo riesgo antes de lanzar oficialmente tu negocio. Podría significar escribir tu primer artículo o grabar tu primer video incluso si no. Tienes la audiencia perfecta, esperándote. Cada uno de estos primeros pasos imperfectos te enseña cosas que no podrías aprender a través de la preparación teórica. Te muestra qué aspectos de tu visión funcionan bien en la realidad y cuáles necesitan ajustes. Te conecta con personas que podrían convertirse en colaboradores, mentores o audiencia para tu trabajo. Te da experiencia práctica que aumenta tu confianza para pasos más grandes. Y crucialmente, cada acto de comenzar imperfectamente fortalece tu identidad como alguien que actúa en sus sueños en lugar de solo pensar en ellos. Tu autoconcepto gradualmente cambia de alguien que algún día podría a alguien que está activamente. Esta transformación de identidad es uno de los catalizadores más poderosos para el progreso sostenido. El fuego ante nosotros comenzó con una sola chispa pequeña. No esperó hasta tener suficiente combustible para un incendio masivo. Comenzó pequeño, con lo que estaba disponible, y creció gradualmente en la llama robusta que ahora ilumina nuestro círculo sagrado. Tus sueños también quieren comenzar como chispas pequeñas. Quieren usar cualquier combustible que tengas disponible ahora mismo. Tu tiempo disponible, tus recursos actuales, tus habilidades presentes, tus conexiones existentes. No necesitan esperar por condiciones perfectas. Necesitan tu disposición a encender la primera chispa pequeña con lo que tienes hoy. ¿Qué chispa pequeña podrías encender esta semana? ¿Qué paso imperfecto pero auténtico podrías tomar hacia algo que realmente te importa? No necesitas ser dramático o transformar toda tu vida inmediatamente. Solo necesitas ser real, ser tuyo, ser un comienzo. Porque en el reino de los sueños auténticos, un comienzo imperfecto es infinitamente más poderoso que una preparación perfecta que nunca se convierte en acción. Existe una ciencia oculta detrás de cómo los sueños se convierten en realidad. Una física sutil que opera en el nivel donde la conciencia encuentra la materia, donde la intención toca las circunstancias, donde lo invisible se vuelve visible. Los antiguos místicos la conocían intuitivamente. Los físicos cuánticos modernos la están redescubriendo experimentalmente. Y tú puedes aprender a trabajar conscientemente con estas leyes para acelerar la manifestación de tus sueños más auténticos. Primera ley de esta física de la manifestación es que la conciencia no es un subproducto pasivo de la realidad material, es un participante activo en la creación de la realidad. En el nivel cuántico, el acto de observación literalmente influencia qué posibilidades se colapsan en experiencia actual. No eres solo un observador neutral de tu vida. Eres un co-creador activo de tu experiencia. Esto significa que la calidad de tu atención, la naturaleza de tus expectativas, la frecuencia de tus emociones no son solo experiencias internas privadas. Son fuerzas que literalmente moldean las probabilidades de qué experiencias externas tienes más posibilidad de encontrar. Cuando comprendes esto profundamente, se vuelve claro por qué dos personas pueden tener circunstancias externas similares, pero experiencias de vida completamente diferentes. No es solo que perciben las mismas situaciones diferentemente. Están literalmente atrayendo y creando diferentes experiencias a través de los diferentes estados de conciencia que habitan consistentemente,
Segunda ley es que todo en el universo está en constante vibración, incluyendo tus pensamientos, emociones y estados internos. Esta vibración no es metafórica, es literal. Tus estados emocionales crean campos electromagnéticos medibles. Tus patrones de pensamiento generan frecuencias neurológicas específicas. Y estas frecuencias actúan como señales que atraen experiencias resonantes. Esto es por lo que fingirlo hasta lograrlo funciona solo parcialmente. Puedes cambiar temporalmente tus comportamientos externos, pero si tu frecuencia emocional interna permanece inalterada, seguirás atrayendo experiencias que coinciden con esa frecuencia profunda. La transformación real requiere alineación entre tus estados internos y tus acciones externas. La tercera ley es que el tiempo no es lineal en el reino de la manifestación. Tus sueños futuros existen como potenciales presentes en el campo cuántico de posibilidades. Cuando te alineas vibratoriamente con esos potenciales, cuando comienzas a sentir, pensar y actuar como la versión de ti que ha realizado esos sueños, comienzas a colapsar esos potenciales en experiencia presente. Esto es diferente de la visualización superficial o el pensamiento positivo. Es una alineación más profunda donde comienzas a hacer elecciones desde la perspectiva de tu yo futuro realizado. Te preguntas, ¿cómo respondería la versión de mí que ha manifestado este sueño a esta situación? ¿Qué decisiones tomaría? ¿Cómo se cuidaría a sí misma? ¿Cómo interactuaría con otros? La cuarta ley es que la manifestación opera a través de sincronicidad más que causalidad lineal. Los sueños auténticos raramente se manifiestan a través de las rutas lógicas y predecibles que nuestras mentes planifican. En su lugar, emergen a través de una serie de coincidencias aparentemente no relacionadas, que se alinean para crear oportunidades, que no podrían haber sido planificadas o forzadas. Esto requiere desarrollar lo que podríamos llamar inteligencia sincrónica, la capacidad de reconocer y actuar sobre estas coincidencias, significativas cuando aparecen. Significa estar atento a conversaciones inesperadas, oportunidades que no estaban en tu radar, personas que aparecen en momentos perfectos, información que llega justo cuando la necesitas. La quinta ley es que la resistencia interna crea resistencia externa. Cuando hay conflicto interno entre lo que dices que quieres y lo que realmente crees que mereces o es posible para ti, esa resistencia se manifiesta como obstáculos externos, demoras, complicaciones. Es como si el universo estuviera reflejando tu propia ambivalencia, de vuelta a ti hasta que resuelvas el conflicto interno. Por eso es tan importante el trabajo interno que hemos estado haciendo en estos capítulos anteriores. Limpiar creencias limitantes, sanar heridas emocionales, desarrollar autocompasión. No son solo trabajo personal, son aspectos esenciales de crear las condiciones internas para la manifestación fluida. La sexta ley es que la gratitud auténtica es uno de los aceleradores más poderosos de la manifestación. Pero no gratitud como técnica o estrategia, gratitud como reconocimiento genuino de la abundancia que ya existe en tu vida. Esta frecuencia de apreciación te alinea con más experiencias apreciables, cuando puedes encontrar gratitud genuina por donde estás ahora. Incluso mientras trabajas hacia donde quieres estar, creas una frecuencia que hace que sea mucho más fácil para experiencias positivas encontrarte. Es como sintonizar tu radio interna a la estación de abundancia. La séptima ley es que el servicio auténtico amplifica el poder de manifestación. Cuando tus sueños incluyen, naturalmente, formas de contribuir al bienestar de otros, no como estrategia sino como expresión auténtica de tu naturaleza, puedes acceder a recursos y apoyo que no están disponibles para ambiciones puramente egocéntricas. Es como si el universo tuviera un sesgo hacia experiencias que benefician no solo al individuo sino también al conjunto más grande. Los sueños que sirven solo al ego encuentran más resistencia que los sueños que sirven tanto al ego como al bien común. Ahora, trabajar conscientemente con estas leyes no significa manipular el universo para obtener lo que quieres. Significa alinearte tan profundamente con tu naturaleza auténtica y con el bien mayor, que lo que quieres y lo que es mejor para todos naturalmente convergen. Es la diferencia entre tratar de forzar que un río fluya en una dirección particular versus aprender a navegar expertamente en la dirección que el río ya se está moviendo. Cuando estás alineado con las corrientes evolutivas más grandes, puedes lograr cosas que serían imposibles a través de esfuerzo personal, solo a nivel práctico. Trabajar con la física cuántica de la manifestación involucra varios elementos integrados. Cultivo consciente de estados internos que coinciden con la realidad que deseas crear. Esto no es fingir que ya tienes lo que quieres, sino desarrollar genuinamente las cualidades internas, paz, confianza, gratitud, entusiasmo, que naturalmente estarían presentes si tus sueños fueran realizados. Atención a la sincronicidad y disposición a actuar sobre
Oportunidades inesperadas incluso cuando no encajan en tus planes racionales. Esto requiere un equilibrio entre tener intención clara y permanecer flexible sobre cómo esa intención se manifiesta. Alineación entre pensamientos, sentimientos y acciones. Cuando estos tres niveles están trabajando en la misma dirección, créate un campo coherente que es mucho más poderoso que cuando están en conflicto entre ellos. Práctica regular de visualización no como fantasía escapista, sino como ensayo mental para reconocer y actuar sobre oportunidades. Cuando aparecen en tu vida real, desarrollo de intuición y capacidad de percibir guía sutil sobre cuándo actuar, cuándo esperar, cuándo presionar hacia adelante, cuándo permitir que las cosas se desarrollen naturalmente. Limpieza continua de resistencia interna a través de cualquier medio que funcione para ti. Terapia, meditación, journaling, trabajo corporal, trabajo energético. El fuego ante nosotros funciona perfectamente con estas leyes cuánticas. No fuerza sus llamas hacia la existencia, pero crea las condiciones donde la combustión puede ocurrir naturalmente. Mantiene las condiciones internas correctas, temperatura suficiente, oxígeno adecuado, combustible disponible, y la manifestación del fuego ocurre espontáneamente. Tus sueños quieren manifestarse con la misma naturalidad. Tu trabajo no es forzarlos a existir a través del esfuerzo bruto, sino crear las condiciones internas y tomar las acciones externas que permiten que emerjan tan naturalmente como el fuego emerge cuando todas las condiciones correctas están presentes. Hay una revolución ocurriendo en el mundo, pero no es el tipo de revolución que aparece en las noticias. No involucra protestas en las calles, cambios políticos dramáticos o movimientos masivos organizados. Es una revolución silenciosa, persona por persona, alma por alma. Es la revolución de individuos que deciden vivir desde su autenticidad más profunda en lugar de desde las expectativas y condicionamientos que otros han colocado sobre ellos. Esta revolución es silenciosa, porque ocurre principalmente en el espacio interior de la conciencia individual. Pero sus efectos se ondean hacia afuera de maneras que transforman familias, comunidades, organizaciones y eventualmente la cultura entera. Cada persona que tiene el coraje de vivir auténticamente da permiso tácito a otros para hacer lo mismo. Tú eres parte de esta revolución silenciosa, lo reconozcas conscientemente o no. El hecho de que estés aquí, en este espacio sagrado de contemplación profunda, explorando cómo vivir más alineadamente con tus sueños auténticos, te convierte en un revolucionario de conciencia. Pero es importante entender que esta revolución no es contra algo, no es una rebelión reactiva contra sistemas externos. Es una revolución hacia algo, hacia una forma más auténtica, más consciente, más amorosa de ser humano. Es una evolución desde vivir por defecto hacia vivir por diseño consciente. La persona auténticamente revolucionaria no necesita proclamar loudly su diferencia o atacar agresivamente las formas de vida de otros. Su simple presence, viviendo desde un lugar de integridad personal y propósito claro, es suficiente para inspirar preguntas en aquellos que están listos para cuestionar sus propios patrones automáticos. Esta autenticidad revolucionaria tiene varias características distintivas que la separan tanto de la conformidad ciega como de la rebelión reactiva. Primero, está motivada por amor más que por miedo. No surge del miedo al juicio, al fracaso o al rechazo. No está tratando de probar nada a nadie o ganar aprobación externa. Surge del amor. Amor por la verdad. Amor por la vida. Amor por el potencial inexplorado que existe dentro de cada ser humano. Segundo, es profundamente personal pero no narcisista. Se enfoca en desarrollar y expresar el potencial único del individuo, pero siempre en el contexto de contribuir positivamente al bienestar de la comunidad más grande. Es individualismo consciente, no individualismo egoísta. Tercero, es tanto firme como flexible. Firme en sus valores centrales y compromisos auténticos, pero flexible en cómo esos valores se expresan en diferentes circunstancias. No está rígidamente atachada a formas específicas, pero está completamente comprometida con principios fundamentales. Cuarto, es creativa más que destructiva. En lugar de gastar energía primarily atacando o criticando lo que no funciona, enfoca su energía creativa en construir y modelar alternativas que sí funcionan. Es más interesada en crear el nuevo mundo que en derribar el viejo mundo. Quinto, es patient y estratégicamente inteligente. Entiende que el cambio cultural real ocurre a través del tiempo, a través de la influencia gradual de ejemplos vividos, más que a través de cambios dramáticos forced. Está comprometida con el largo plazo. Cuando vives desde esta autenticidad revolucionaria, comienzas a notar cambios tanto en tu experiencia interna como en tu impacto external, internally. Experimentas menos conflicto entre quién eres y cómo te comportas. Hay más coherencia entre tus valores profundos y tus acciones daily. Te sientes más energizado porque no estás gastando energía maintaining falsas personas o
suppressing aspectos auténticos de tu naturaleza. También experimentas más paz interna, porque no estás constantemente second-guessing tus decisiones, basándote en lo que otros pueden pensar. Tienes una brújula interna clara que hace que la toma de decisiones se vuelva más simple, aunque no necesariamente más fácil. Externally, otras personas comienzan a responder diferentemente a ti. Algunas personas se sienten more safe para ser auténticas en tu presence porque no estás projecting expectativas artificiales sobre ellas. Otras personas pueden sentirse challenged o incómodas porque tu autenticidad holds up a mirror que reveals su propia falta de autenticidad. También comienzas a attract different types of opportunities y relationships. Las situaciones que requieren que comprometas tu integridad fundamental se vuelven menos frecuent. Las oportunidades que te permiten expresar y desarrollar tus gifts únicos increase. Pero es importante entender que living auténticamente en una cultura que often rewards conformity y performance viene con desafíos únicos. Puede haber periodos de soledad mientras transicionas away from relationships y activities que ya no se alinean con quien te estás convirtiendo y hacia nuevas connections que support tu crecimiento. Authentic, puedes enfrentar incomprensión o even crítica de personas que interpretan tu autenticidad como juicio implícito de sus propias elecciones. Esto requiere developing thick skin y maintaining compassion para aquellos que aún no están listos para su propio journey hacia authenticity. Puede haber financial insecurity temporal mientras transicionas career-wise, desde work que pays bien pero drain tu soul hacia work que align con tus valores pero may initially pay menos. Puede haber incertidumbre emocional mientras navegas territorio familiar y develops nuevas skills for living más conscientemente, pero todos estos challenges son temporary growing pains en el service de crear una vida que está genuinely aligned con quien realmente eres. Y los benefits, increased vitality, deeper relationships, more meaningful work, greater sense of purpose, far outweigh las dificultades temporales. La key para navigating estos challenges exitosamente es remembering que estás part de algo much larger que tu own individual journey. Estás participating en la evolution de consciousness humana. Cada step que tomas hacia greater authenticity contributes hacia making it easier para otros para tomar similar steps. This isn't grandiose thinking. It's simply recognizing how change social actually works. Cultural norms change una persona at una time, a través de individuals que have el courage para model different ways de being hasta que esos ways become normalized. Think sobre cualquier major social change que ha occurred in human history. Always comenzó con individuals who had the courage to live differently, to question accepted norms, to demonstrate que alternativas were possible. Eventually, enough people were inspired por estos early pioneers que un tipping point fue reached y larger cultural changes became possible. Tú estás living durante uno de estos major transition periods in human history. Old paradigms basados en competition, scarcity, and external validation están breaking down. New paradigms basados en collaboration, abundance, and internal guidance están emerging. Living authentically durante este transition period isn't just about personal happiness, aunque certainly includes eso. Es about participating conscientemente en el birth de una nueva era de human consciousness. El fuego ante nosotros has been witnessing estos cycles de human evolution for millennia. Ha visto countless individuals discover el courage para live from their authentic truth instead que from inherited patterns. Ha illuminated infinite conversations where souls remembered who they really are beneath all last layers de conditioning. And now ese same eternal fuego is witnessing to own moment the choice. To own opportunity para join la silent revolution de authentic being. To own chance para contribute to unique thread hacia el tapestry de una more conscious human culture. ¿Estás listo para fully claim to place en esta revolution? ¿Estás ready para live con el kind de authenticity que naturally inspires others hacia their own awakening? ¿Estás prepared para be part de la solution en lugar de remaining part del problem? Porque el mundo necesita exactly lo que tú has venido aquí para offer. Tu unique combinación de gift, perspective y experience isn't accidental. Es exactly lo que es needed para help heal y evolve este beautiful troubled planet we all share. Las brasas del fuego sagrado están beginning to settle hacia una glow más suave, pero su warmth permanece, infused ahora into every fiber de tu being. Durante estos precious hours juntos, something fundamental has shifted within tú. No eres la misma persona que arrived at este sacred circle. Has undergone un proceso de remembering quién really eres beneath todas las layers de conditioning, fear y limitation que han been covering tu authentic light. Este final no es really un ending at all.
Es un beginning. El birth de la versión más authentic de yourself que has ever consciously embodied. Es el dawn de un new way de living que está aligned con tu deepest truth instead de being driven por external expectations o internal fears. But like cualquier birth, este emerging requires integration time. La insights que has received, los shifts en consciousness que has experienced, las resolutions que has made, todos necesitan time para fully anchor themselves en la practical reality de tu daily life. Integration es often el most challenging part de cualquier transformational journey. Es una cosa para feel profoundly changed en un sacred container like este. Es otra cosa entirely para maintain esa clarity y commitment cuando regresas to familiar environments con familiar pressures y familiar patterns. Pulling en familiar directions. Por eso quiero dedicar este final capítulo to giving to practical guidance para integrating esta transformation de una manera que es both sustainable y deeply honoring de lo que has experienced. Aquí, el first principle de successful integration es gentleness con yourself. Transformation doesn't happen overnight, y no necesitas, no should, revolutionize to entire life immediately. Real change que lasts happens through small, consistent actions taken over tiempo. No through dramatic gestures que burn out quickly. Start con one or two specific areas where puedes begin implementing lo que has learned. Perhaps es creating más space para solitude y self-reflection en tu daily routine. Perhaps es beginning to trust y act on tu intuitive guidance in small decisions. Perhaps es setting boundaries que protect tu energy para things que truly matter para ti. Choose changes que feel both meaningful y manageable. Tú want to succeed en estos initial implementations porque success builds momentum y confidence para larger changes later. El second principle es developing un support system para tu continued growth. Find people who understand, I encourage to journey toward authenticity. This might mean joining communities de like-minded individuals, working con un therapist o coach who specializes in personal transformation, or simply deepening relationships con friends who support tu authentic self-expression. Equally important as learning to recognize y gracefully distance yourself desde people y situations que consistently undermine tu growth. This doesn't mean cutting people off harshly, but rather reducing to investment and relationships que drain tu energy without offering mutual respect y support. Third principle is creating regular practices que reconnect tú con el insights y states de consciousness to access tonight. Esta might include daily meditation, journaling about tu authentic desires y fears, time on nature, creative expression, o cualquier other practice que helps to maintain connection con tu inner wisdom without regular practice. Es muy easy para slip back into automatic patterns, particularly cuando facing stress o unexpected challenges. Regular practice creates unsteady foundation desde which tú can navigate life's ups y downs while maintaining alignment con tu authentic truth. El fourth principle es patience con el process. Real transformation happens in cycles, no in straight lines. Habrá periods cuando tú feel very connected to tu authentic power y clarity, y other periods cuando old patterns resurface y tú feel confused or stuck. These cycles are normal y natural. They don't mean tú are failing or that tu transformation wasn't real. They mean tú are human y que growth happens through spirals where to visit similar territory repeatedly but desde increasingly higher perspectives durante challenging periods. Remember que regression doesn't erase progress. Each time to navigate through doubt or difficulty y find tu way back to clarity, tú develop más skill at accessing tu authentic center regardless de external circumstances. El fifth principle es practical application de tu insights. Look for ways to apply what you have learned in concrete situations que arise in tu life. When faced con decisions, ask yourself, what would feel most authentic aquí? What would represent living from my heart instead de from my fears? How can I honor both my own needs y el well-being de others? Make decisions, including small daily decisions, desde displace the authentic consideration rather than desde the automatic habit. Each authentic choice, no matter how small, strengthens tu capacity para larger authentic choices when they become necessary. The sixth principle is celebrating tu progress instead de focusing primarily on what still needs to change. Acknowledge cuando tú handle situations differently than tú would have before esta experience. Notice when tú feel more confident, more peaceful, more aligned than tú used to feel. Celebration reinforces positive changes y creates momentum para continued growth. Without acknowledgement de progress, transformation can feel like endless work instead de natural unfolding. El seventh principle es contributing to gifts to others in whatever ways feel natural y authentic para ti. Part de why to have been given these insights is para share them, not necessarily through teaching or preaching,
but simply through being an example of what authentic living looks like, as to become more aligned con tu true nature. Others will naturally notice y some will be curious about what has changed. Tú can share generously cuando asked, pero remember que the most powerful teaching is simply living authentically, not trying to convince others to change before they are ready. Now, as our sacred time together begins to close, I want you to make a commitment to yourself. Not an overwhelming commitment que tú might break y then feel guilty about. Unrealistic commitment que honors both to desire for transformation y to human need for gradual, sustainable change. Place to hand onto heart, I feel its steady rhythm. That rhythm que has been constant throughout to our journey together. From este plus the heart-centered presence, what one commitment are you willing to make to yourself? What one way to living more authentically are you ready to embrace consistently? Perhaps es committing to 5 minutos de quiet self-reflection cada morning antes de checking tu phone. Perhaps es committing to asking what would feel most authentic aquí, antes de making decisions que affect tu well-being. Perhaps es committing to treating to creative impulses as important instead of dismissing them as impractical. Choose something specific, something measurable, something que connects to daily con la truth to have discovered tonight. As el fuego settles to its final glowing coals, know que its light has been transferred into tú. Tú carry within tú now everything to need para continue esta journey de authentic living. Tú have el capacity para navigate challenges, para maintain connection con tu inner wisdom, para contribute to unique gifts to healing este beautiful broken world. The path ahead is not always easy, pero es infinitely rewarding. Every step to take toward authenticity makes el world un poco más safe para others to take their own steps toward truth. Every moment to choose love over fear, truth over convenience, authenticity over approval, to contribute to elevating el consciousness de all humanity. Remember este night cuando tú feel lost or discouraged. Remember el clarity to felt, el connection to experienced, el possibility to glimpsed. Return to estos memories no as fantasies de un perfect past, but as reminders de who tú really are beneath cualquier temporary confusion or difficulty. Tú are powerful. Tú are worthy. Tú are here for a purpose que only tú can fulfill. Trust esto, live esto, share esto. El fire dies down to glowing coals, pero su warmth continues radiating. Just como tu transformation continues radiating outward into every aspect de tu life y beyond, into las lives de all those to touch. Vaya en paz. Knowing que alcanzar tus sueños has never been about acquiring something external que tú lack. Has sido always about remembering y expressing who tú already are at tu deepest core. El new dawn is breaking. Your authentic life awaits. Que el fire dentro de ti nunca be extinguished. Que tu light shine brightly para all those who are still searching para their way home to themselves. This is just el beginning. Las brasas del fuego se están apagando, pero el calor permanece, now parte de ti para always. Yukame aquí esta noche as un seeker, y tú live as un finder, one who has rediscovered el treasure que always lay within. Si esta journey ha touched algo deep within tú, si has found value en estas words, una suscripción o me gusta helps others find este sacred space también. Pero no pressure, no urgency. Only gratitude para tu presence aquí tonight, until we meet again around otro sacred fire, in otro moment de seeking y finding. Carry with tú la warmth de tonight. Carry with tú la memory de who tú really are. El fire está fading, pero tu curiosity. Que tu curiosity continue burning bright. Hasta el próximo viaje de la conciencia. Los últimos traces de smoke rise toward las stars.